¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito. Seguimos repasando el camino de las confederaciones hacia esta Copa del Mundo Qatar 2022 y ahora ha llegado la hora de hablar de nuestra región, de nuestra confederación, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol. Jaime Macías, te doy la bienvenida, como siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. En un momento donde creo que se ha hablado mucho de cómo Conmebol, quizás a nivel de selecciones, se puede haber quedado atrás, de cómo hemos perdido esa paridad o cómo Europa ha aumentado la diferencia. Al mismo tiempo siento que Conmebol no ha llegado a un mundial con tanto positivismo como lo está llegando ahora. Y lo vamos a hablar individualmente de cada selección, ¿no? Pero no es una sorpresa que Brasil tenga jugadores para escoger. Por ahí es un cambio de la percepción de la selección argentina. Por ahí es esta renovación más que nada de la dirección técnica uruguaya por la nueva generación de Ecuador. Pero fíjate que en un momento donde Conmebol, en uno de los mundiales donde Conmebol tendrá menos representantes en su historia, resulta que tenemos como este positivismo de cara a lo que pueden hacer nuestras selecciones en Qatar. Sí, de aquella efervescencia que habíamos tenido en Brasil 2014 con el anfitrión, con un grupo de equipos donde estaba Colombia, donde estaba Uruguay, donde estaba Chile, donde estaba Ecuador, o sea, teníamos 6 representantes, ahora tenemos 4. Bueno, yo creo que también en este viaje que nos incluye la época de pandemia, muy fuerte, que me parece que yo creo que uno de las regiones del mundo donde más se sintió la pandemia por la cantidad de fallecidos, por los padecimientos de los gobiernos, por las situaciones políticos, económicas y sociales que hemos vivido, ha sido en América del Sur. Y es como que América del Sur ha hecho una introspección que lo ha llevado a, no sé, si a la raíz, si a encontrarse mejor. Algunos dirán todavía no se ha salido del todo de la pandemia, se vive momentos de inestabilidad política, países que van con gobiernos de tinte de la derecha, tinte de la izquierda, y en el medio está el fútbol, Jaime, y en el medio está el fútbol donde estamos viendo esta época dominada por los equipos o los clubes brasileños a nivel continental, con un retroceso de todo el resto, incluidos de los argentinos, que me parece que sí ha tenido un nivel de competencia o una inestabilidad competitiva que ha hecho que sus clubes, desde la conquista de River en 2018, viera un retroceso, final de River en 2019, pero a partir de ahí es como que han entregado un poco el terreno y los brasileños han dicho, bienvenidos, lo vamos a Sí. tomar, y ha aparecido Independiente del Valle por otro lado, como un refresco, y dentro de todo eso, bueno, tuvimos una Copa América sin público, tuvimos ganada por Argentina, tuvimos una eliminatoria jugada mayormente sin público, donde creo que el que ha sorprendido ha sido Ecuador, donde Colombia se nos cayó, donde se mete Uruguay con ese cambio de timón que decías, y donde Ecuador fue estable, Perú remontó al final, pero no le alcanza en la repesca. En la eliminatoria segmentamos nosotros y decíamos acá en Sudamérica, sacando a las dos potencias, tres si queremos meter a Uruguay, porque Uruguay sí me parece que gran parte de la eliminatoria sigue siendo la base de Sudáfrica. Al final hay un recambio, pero la gran base de la eliminatoria es la base de Sudáfrica. Pero yo decía, acá hubo un quiebre en esa segunda fuerza sudamericana. Aquellas selecciones que buscaron estirar la generación del mundial anterior y que esa generación no llegó, entiéndase Colombia con la generación de James Falcao y compañía, entiéndase Chile con la generación de Vidal y de Alexis y todos ellos, y Perú, yo lo de Perú lo entiendo porque Perú llega a Rusia con una base muy joven que no tenías que cambiarla para este mundial, al punto de que Perú termina quinto, que es el mismo puesto en que terminó la eliminatoria pasada, la diferencia es que superó o no superó el repechaje. Y después te encuentras con el caso de Ecuador, que Ecuador después del fracaso de Rusia, sumado al fracaso de la Copa América del 2019, Ecuador cambia todo, al punto de que Ecuador va al Mundial con tres jugadores que estuvieron en el Mundial del 2014 y que son los mismos tres que repetían de la eliminatoria anterior, el resto son todos nuevos. Entonces creo que
al no haber ese punto intermedio en el segundo pelotón de Sudamérica de equipos mixtos, sino que eran o las generaciones anteriores o los nuevos, bueno, Ecuador sacó una ventaja ahí con una nueva generación. Eso es del punto de vista ecuatoriano. Y que me parece que Ecuador ha vivido lo que históricamente vivían los equipos sudamericanos en la eliminatoria. Gente que llega a la selección como jugadores del fútbol local y que su desempeño en la selección nos catapulta y termina en la eliminatoria como jugadores del fútbol europeo. Porque me preguntaban en SiriusXM me parece que era para una Copa Libertadores, me decían, ¿a qué jugadores brasileños vemos que van a ser los jugadores del futuro? Y yo le decía, eso ya no pasa. Porque tú en el 99, en el 2000, en el principios del siglo, tú veías a Libertadores y tú veías a Riquelme, tú veías a Roberto Carlos, tú veías a Ronaldo, veías a Ronaldinho y decías, este crack es el que se va a Europa. Hoy el jugador brasileño no llega a jugar a Libertadores. Se va del Sudamericano Sub-17. Entonces, pongo esto en contexto porque tú hablabas del retroceso del fútbol argentino, y lo cual es totalmente cierto, y lo hemos hablado en episodios sobre la Copa Libertadores, pero al mismo tiempo Argentina tiene una gran generación de jugadores. ¿Cuántos de esos chicos que hoy juegan en la selección argentina llegaron a disputar un partido de Copa Libertadores? Los de River, pero casi ninguno. No, yo creo que ese tema del retroceso del fútbol argentino, hemos visto que todavía a nivel dirigencial la cosa no se ha acomodado, la pandemia hizo que observáramos estos campeonatos que se han sacado de la manga, que yo creo que no han revelado a ningún gran equipo por el momento, salvo, bueno, el último coletazo del River de Gallardo, pero que no ha podido ganar en estos torneos, porque son campeonatos, el último sí fue un torneo largo, pero ya era la despedida de Gallardo, y ahí creo que Boca, con mucho oportunismo, con momentos clave, fue capaz de sacar eso adelante, pero después vimos campeonatos con formatos diversos, estos torneos que son de una sola ronda, pero que son con muchos equipos, que son a 27 fechas, en fin, todo un tema que no acaba de acomodarse, y creo que en el medio de no acomodarse le hace mal a los clubes más que nada, porque la selección todavía, bueno, y ya hablaremos de Argentina, con un poquito de Messi, con un poquito de esa generación intermedia, con un poco de los que vienen por detrás, y con un entrenador improbable, se ha ido acomodando. Pero vamos a hablar de Brasil, porque esta es la época dominada por Brasil. Brasil gana la Copa América del 2019, es finalista en la Copa América del 2021, pero creo que sus equipos han mostrado un dominio apoyado en el aspecto económico, apoyado en los recursos que tienen. Y creo, Jaime, que en ese dominio Brasil ha armado un equipo con un hombre que no ha entrenado en Europa, que no ha entrenado fuera de Brasil, que es uno de esos exponentes de lo que hubiésemos llamado el viejo fútbol sudamericano. Sin embargo, creo que ha tenido esos toques modernos como para hacer que Brasil llegue con una sensación más allá del talento individual de que es uno de los grandes candidatos o el gran candidato. Y creo que un poco en estos países que son potencias mundiales, esa figura muy local, muy auténtica, muy de filosofía local, ayuda mucho. Y más vale en las selecciones que no son potencia, necesitas ese hombre que te lleve a dar el salto de calidad. Entiéndase Bielsa en Chile, por ejemplo. Entiéndase Sampaoli en Chile. Entiéndase Alfaro en Ecuador. Y que, por ejemplo, cuando tú ves Didier Deschamps para Francia, es muy parecido a lo que es Tite para Brasil, o a lo que era Scolari para Brasil. Hablo de estilo y de conocimiento de idiosincrasia y de más vale liberar exigencias de la élite y más vale ser paternalista, cosa que el ecuatoriano cuando viene de Europa necesita a alguien que lo lleve y que lo exija y que lo empuje como lo logró hacer Alfaro. Tite me parece que no llega a ninguno de los dos mundiales con la mejor versión de Brasil. Tite tiene en su ciclo
las dos mejores versiones de su Brasil el año antes del Mundial. Porque creo que aquel Brasil de Tite que clasifica a Rusia era una fortaleza defensiva infranqueable y que gozaba, me parece, del mejor Neymar en aquel momento. Hoy, Brasil no creo que goce del mejor Neymar. Yo sigo pensando que el mejor Neymar lo vimos hace mucho tiempo y con la camiseta del Barcelona. Pero sí goza del mejor Vinicius. Vamos a ver si goza del mejor Richarlison. Pero que tiene material ofensivo para escoger que no lo tenía antes. Pero yo no sé si goza del mejor Thiago, del mejor Marquinhos, de los mejores laterales o del mejor Casemiro, como sí los gozó en el camino previo al Mundial. Entonces pasamos de un ciclo inicial de Tite con la mejor versión defensiva de Brasil y con poco peso arriba, y estamos llegando a este Mundial quizás con la mayor disponibilidad de elementos ofensivos, pero no estoy seguro que este Brasil es tan fuerte defensivamente como lo era el de hace 4 años. Sí, estoy de acuerdo. Y creo también, cuando mencionabas esto, la influencia de Neymar, cosa que en Paris Saint-Germain todavía no lo hemos visto como ese líder, porque creo que cuando el tridente Messi, Suárez, Neymar ganan la Champions, ellos eran importantes dentro de ese plantel, pero no eran los líderes. Entonces, cuando tuvieron que ser líderes, y sobre todo cuando tuvo que ser líder Neymar, porque es el que llega primero a París como cabeza de proyecto, las cosas no fueron del todo bien. Hay una final perdida de Champions, sí es cierto, perdida por detalles contra un equipazo del Bayern, probablemente uno de los mejores equipos del Bayern de la historia. Pero son detalles, o sea, por ejemplo, es que esos son los detalles que para mí cuentan. Nadie se va a olvidar de Pero las... a lo que voy es que si Tite sabe entender que va a tener que tomar decisiones con algunas vacas sagradas, porque es el momento de Vinicius, hasta es el momento de Rodrigo, quizá Brasil llegue más lejos. Se requiere de mucho pragmatismo en los mundiales, Jaime. A eso es a lo que iba, Sí. más allá del tema de liderazgo de Neymar que me ibas a decir. Es que por eso, para mí esos son detalles de liderazgo que te pueden descarrilar el barco. Nadie se olvida la celebración de Neymar con parlante en mano el día que el PSG clasificó a la final de la Champions. Oye, hermano, la final todavía no se ha jugado. Y son detalles de liderazgo de decir, acá todos se me centran, que no hay nada que celebrar. Esos son los capitanes, esos son los líderes. Acá no hay que celebrar nada. Y si lo vamos a celebrar, nos metemos ahí en una habitación, cerramos la puerta, celebramos porque es un logro llegar a la Champions, pero afuera que nadie vea esto. Y eso me parece que es un poco lo que ha hecho que Neymar, y esa mentalidad es lo que ha hecho que Neymar nunca sea lo que se esperaba que sea. Ha sido un candidato a Balón de Oro, sí, claramente. Pero todos pensamos que lo iba a ganar. Por Fíjate, talento pensamos que lo tendría que haber ganado. exacto. Y nunca llegó a esa discusión de decir qué injusto que no lo ha ganado. Siempre hubo razones de peso para que no lo termine ganando. Correcto. Bueno, nos centramos en el tema de quizá gane el Mundial. Vamos a ver. Creo que la defensa tiene que responder mucho. Danilo, 31 años. Thiago Silva, 38. Marquinhos, bueno, 28, está en un nivel óptimo. Pero después Militao, 24, me parece que creo que hoy por hoy es el de mejor presente en la defensa brasileña, aunque no le hemos visto todavía el declive a Thiago Silva. Muchos dirán, ¿es Thiago Silva o ha sido Thiago Silva un líder positivo? Porque ha sido cuestionado en varios momentos en Brasil. Estaba allí, aparece en la foto del 7-1, o sea que tiene un recorrido muy amplio, ¿sí? No, él no aparece en la foto del 7-1. Pero estaba en el plantel. Claro, está suspendido ese día. Sí, sí, pero Juega, estaba en el plantel. sí, juega Dante. Pero eso es un poco lo que se le cuestiona a Thiago Silva. A Thiago Silva muchas veces se lo tildó de perdedor de finales. O sea, Thiago Silva llega a ganar una final importante de la mano de el Chelsea de Tuchel. O sea, fíjense cuánto tiempo venimos hablando de Thiago Silva. Thiago Silva venía a perder la final Libertadores con Fluminense, por ejemplo. Thiago Silva era alguien que en los partidos importantes se le cuestionaba. Y yo sí creo que Thiago es mucho más líder que Neymar, casa adentro. Y cuando tú escuchas los discursos de Thiago en el camerino con la banda de capitán, dices, este señor es un capitán con todas las letras. Pero no sé si después es capaz de transmitir esa muy buena oratoria con personalidad en los momentos apremiantes.
esa es más una pregunta que una respuesta la que estoy Bueno, generando. el tema es que me parece que cada liderazgo, cada cultura requiere de un líder distinto. Y probablemente Thiago ha pasado mucho tiempo en el fútbol europeo y hay veces que hay que comunicarse con el local o el que viene hoy por hoy. Hay muchos estratos en la selección brasileña, hay quien viene de Río Grande do Sul, que es una sociedad distinta. Se ha polarizado también mucho en nuestros pueblos, ¿no? O sea, encontramos en Brasil dividido, dependiendo de la región donde se venga. Hay una tendencia un poco más hacia la derecha, un poco más hacia el centro, un poco más hacia la izquierda. Todo se ha revuelto mucho. Sí, Tite tiene dos salidas como entrenador, pero no son trascendentes en los países árabes. No es justamente eso donde uno va a aprender nuevos conceptos, sino va por un recurso que el representante dice, surgió este trabajo, te van a pagar bien, pero a lo que me refería antes, es decir, no se ha nutrido de una cultura europea. El brasileño siempre ha sido de Brasil, o sea, entender ese medio y un poco se enlaza con lo de Thiago Silva. Thiago Silva pasa por el Milan, pasa por el París, lo que decías, cuando ya parecía que su momento pico había pasado, el prime de su carrera, llega al Chelsea y cuando era menos probable termina ganando la Champions con Thomas Tuchel. Pero en esa defensa siempre hemos hablado, por ejemplo, del último campeón del mundo de Brasil, Cafú Roberto Carlos. Y ahora nos encontramos sin esas referencias, Jaime. Es que el lateral que ha venido jugando, digamos, la gira de amistosos por derecha es Militao. ¿Por qué? Porque Tite me parece que entiende que no tiene mucho para arropar el equipo atrás. Y lo que él intenta es meter a todos estos nombres que hemos puntualizado en el mismo 11. El último amistoso contra Ghana, él juega un 4-2-4, entre comillas, porque tranquilamente puede ser un 3-3-4, porque termina metiendo arriba, y por eso voy en desorden y leo la alineación de arriba para abajo, a Rafinha, Richarlison, Vinicius y Neymar. Los equilibra con Casemiro y Paquetá, y después te pone tres centrales, con Militao, con Silva y con Marquinhos. Y Alex Telles, o Teles, es el que más o menos dice si son cuatro en el medio o son cuatro atrás. Si son tres en el medio o cuatro atrás. No sé, Vizca, si es que tú piensas que Brasil en la búsqueda de acumular todos sus talentos, y fíjate que en esos nombres que te dije, se quedó en el banco Anthony, se quedó en el banco Rafinha, Rodrigo, hubo mucha gente que se quedó en el banco. Si en tratar de acomodar esos nombres para tratar de maquillar su falta de peso ofensivo, puede cometer el mismo error de muchos brasiles ilusionantes. Porque te pido un poco de contexto acá, deslumbró Ronaldo, deslumbró Ronaldinho, pero en el 2002 no era un Brasil deslumbrante desde la vistosidad. Claro. No. Creo que aquí va a pesar mucho el tema del balance, ¿no? El balance, cuánta mano táctica se le puede o se le debe meter al equipo, teniendo en cuenta la importancia de un jugador como Casemiro. Te hablabas de, ¿podría Brasil practicar una encubierta línea de tres con Casemiro parado delante de la línea de tres y tener a los laterales mucho más avanzados? Cosa que me parece que sería mucho más acorde. Y esa línea de tres se podría armar con Militao, que sabemos que puede cubrir la banda en una línea de cuatro, la banda derecha, y después recostarse como un central. Pero luego te quedarías con un jugador defensivamente más, que sería Casemiro, que si bien puede llegar, no es un jugador de esos livianos que se te pueden desplazar entre líneas y te pueden, no es un Pogba, no es un Kanté, pero es un jugador que defensivamente te da mucho y también en los últimos minutos de los partidos te puede dar llegada sobre el área, como lo ha hecho con el Real Madrid y lo ha hecho también ya en su corto pasaje por el Manchester United. Sí, y lo otro de Brasil, que no sé si en este mundial la final de año ayuda o perjudica, pero es la cantidad de jugadores que a Brasil se le han ido lesionando dentro de los mundiales. Sí. Y la cantidad de suspensiones que ha ido acumulando. El día de la eliminación contra Bélgica en Rusia, el gran ausente fue Casemiro, que había acumulado su segunda amarilla. En el camino a ese mundial se había lesionado Dani Alves. Dentro del mundial se lesionó Marcelo. Neymar había llegado sobre la hora al mundial. Neymar se lesiona contra Colombia y no juega en el día del 7-1. El día del 7-1 estaba suspendido también el 5
que era, si no me equivoco, Fernandinho. Fernandinho, creo que juega Fernandinho, No, no, ahora te digo. Fernandinho juega cuando está suspendido Casemiro, pero en el 2014 me parece que el titular era Fernandinho y que está suspendido. Pero también estuvo suspendido aquel día del 5, el día del 7-1. El 5 y Thiago Silva habían estado suspendidos. Entonces, es Thiago esto. Silva suspendido y Neymar lesionado. Y ese día jugó Fernandinho, correcto. Sí. Entonces, esto es de la gestión. Es decir, para ganar un mundial, tiene que estar todo perfecto. Sí, sí, sí. Tiene que estar Bueno, todo perfecto. y tenés que encontrarte con que el entrenador esté inspirado y sepa detectar esos jugadores que van a más, ¿no? O sea, Sí. que van agregando cosas al equipo puntualmente, dependiendo del partido, dependiendo de los rivales, dependiendo de muchos otros aspectos. Creo, Jaime, que de mitad de cancha hacia adelante, más que nada, Brasil tiene todo, pero el entrenador ahí es donde caerá el peso sobre el entrenador. En defensa, él deberá palpar los momentos. Por ejemplo, Danilo o Marquinhos, con la variante que esto implica y con el poco tiempo de trabajo que esto representa. Te pueden jugar dos carrileros. Podría ser Teles en la izquierda, porque creo que le gana la partida a Renan Lodi. Pero implicaría que el carrilero de la derecha tendría que ser casi un extremo, que podría llegar a ser Rafinha, que podría llegar a ser Anthony, porque no creo que fuese Rodrigo, que tenga un cierto compromiso con la marca o que dependa del equilibrio que los medios puedan llegar a darle. Yo creo que vamos a ver en este mundial mucha línea de tres. Mucha línea de tres, porque si tú ves el panorama general de las selecciones, al menos las que uno aspira, las que uno cree que aspiran a pelear el mundial, Vizca, hay carencia de laterales. Le pasa a Brasil, le pasa a Francia, le pasa a Alemania, le pasa a Inglaterra. Sí, sí. Argentina me parece que ya vamos a ver Argentina. Argentina viene de otra estructura donde por eso no carece de laterales. Sobran los mediocampistas interiores, sobran los extremos y por ahí te falta una referencia de área. Si uno ve un macro, la descripción que yo acabo de hacer, ¿cómo lo solucionas más fácilmente? Con línea de 3. Al punto de Claro. que, por ejemplo, Francia y Alemania han ido jugando con línea de 3 en parte del camino al Mundial. Y Ujú. que Tite ha camuflado esta línea de 3 en algunos de los amistosos, no en la eliminatoria, en algunos de los amistosos post-eliminatoria, y que tú tienes a Marquinhos y a Thiago Silva del PSG y del Chelsea que juegan con línea de 3. Entonces tampoco es que es una locura que vas a cambiarles la estructura a dos de tus tres centrales que van a aparecer a entrenar contigo a 5 días del Mundial. Ujú. Bueno, en el medio hay riqueza, creo que Bruno Guimaraes, Fabinho, el ya mencionado Casemiro, la alternativa de Fred, aunque le gusta jugar con Fred y con Casemiro, está Paquetá también, que me parece que, bueno, en este punto de adaptación, Bruno Guimaraes ya le lleva una ventaja viniendo o llegando a la Premier. Y adelante lo que decías, el liderazgo de Neymar, veremos qué tan positivo ha de ser. La situación del 9, le gusta mucho Mateus Cunha, Firmino lo ve como una especie de media punta, lo ve a Richarlison jugando como 9, y el tema de las bandas. O sea, yo creo que Neymar, por eso mismo, Neymar puede jugar de media punta, porque podría meter a Rafinha jugando por la izquierda, porque podría meter a Rodrigo incluso, a Vinicius. O sea, tiene mucha carta adelante y dependerá de ese convencimiento, de ese liderazgo que tenga Tite y de ese olfato para poder decir, estos son los que juegan y los que no juegan van a tener que poner buena cara y vamos a ver cómo el equipo se va acomodando y me van a demostrar en los partidos realmente quiénes son los que van. Y después los otros van a tener que hacer grupo. Y quizá por eso también esté dentro de la lista final Dani Alves, un jugador importante para decirle a los muchachos calma. Que se Porque perdió el Dani Mundial Alves pasado. está más para el retiro que otra cosa, Jaime, está más en el retiro que otra cosa. Ahora no, porque está metido y focalizado en el Mundial, pero de todos modos yo creo que es un elemento que el cuerpo técnico considera vital para que esa convivencia en esos ideales 30 y pico de días en Qatar funcione todo bien y que ciertos egos se apaguen y ciertos jugadores que son más tímidos y con menos recorrido eleven su rendimiento, pero no, de un modo, no con el ego de un modo negativo. Hay otro central del que nos estábamos olvidando que también juega con línea de 3 y alterna, que es Bremer, el de la Juve. No es que la Juve esté para regalar centrales, No, pero en esta estructura y en este rompecabezas de Tite, me parece que lo va a tomar en cuenta.
Ujú, Sobre todo que fíjate que en la eliminatoria Thiago Silva no repitió partido consecutivo. O sea, yo no sé si él piensa que Thiago no lo puede alinear semana tras semana ujú. o cada 3 días y va a tener alguna rotación ahí. Pero creo que tenemos que retroceder a la época de Maradona para no encontrar, al menos en la opinión popular, a Brasil como el gran candidato sudamericano. ¿O es Brasil el gran candidato sudamericano? Para mí lo O es. para ti lo es. Para mí también, pero la opinión popular habla mucho de Argentina. No, no, pero yo creo que Brasil lo es por cantidad de recursos. Y creo que sabemos muy bien que cuando nuestros equipos llegan con demasiada expectativa, significa que llegan con demasiada presión. Y cuando se llega con demasiada presión, la cosa suele ir mal. Ujú. Hipotéticamente, Brasil se podría cruzar con Argentina en una semifinal si ambos avanzan ganando su Van grupo. bien. Van bien. Pero, ¿sabes qué? Me ponía a buscar. Fuera de la Conmebol, solo una vez hubo 2 semifinalistas de la Conmebol. Y nunca fuera de América. Ujú. O sea, en México 70, que es América, pero no es Conmebol, Brasil y Uruguay jugaron las semifinales y Brasil avanzó a la final y Uruguay terminó siendo tercero en ese partido con Alemania. Ujú. Pero es la única. No, Brasil no fue tercero. Uruguay fue tercero. No, Uruguay Uruguay. Brasil, cayó. Brasil fue campeón. Claro, así fue campeón y Uruguay cayó en el tercer puesto ante Alemania. Sí, Es la única exacto. vez fuera de la Conmebol en la que 2 selecciones sudamericanas llegaron a semifinales. Después tuvimos 2 semifinalistas en el 30, que después fueron finalistas ambos. Ujú. 2 semifinalistas o participantes del cuadrangular final en el 50, que terminaron unidos, que son Uruguay y Brasil. Dos semifinalistas en el 14, uno avanzó, el otro no. 2 semifinalistas en el 14 y tuvimos 2 semifinalistas en el 78. Uno fue campeón y el otro tercero. Y Bueno, dos sí, semifinalistas en el 62. en grupos, exacto, que avanzaron como primero y segundo de grupos, quedaron entre los cuatro mejores. Y en el 62, que Chile fue semifinalista Y Brasil fue campeón. y Brasil fue campeón. Así Sí, que, el denominador común siempre es Brasil, porque por algo es 5 veces campeón del mundo. sí, el único Pero, que no está es en el del 30, pero bueno, era Argentina y Uruguay. ujú, en efecto, bueno, esas son cuestiones históricas. Creo que también pasa por el aspecto mental, por ver quién se acomoda mejor al Mundial en esta época del año, que no es un tema menor. A nosotros nos toma con los campeonatos nacionales terminados, o sea, con una situación de preparación quizá un poco mayor, más clara, pero con muchos jugadores llegando de Europa. Eh, Ahí, el tema climatológico me parece que no va a ser un factor porque los estadios están climatizados, pero creo que será otro de los puntos, porque siempre veíamos estos mundiales en el hemisferio norte, Jaime, donde el verano pesaba, los horarios pesaban, en México pesó, por ejemplo, la climatología pesó, y acá no vamos a tener todo ese punto de neutralidad que quizá nos beneficie, quizá no, eso lo acabaremos por ver en el momento de la competencia. Brasil, como decíamos, candidato, casi un grupo idéntico al del pasado mundial, repiten Serbia y Suiza, se reemplaza a la selección de Camerún y veremos, yo creo que Brasil tiene que pasar con comodidad en el primer lugar, es un grupo que le va bien, no veo un gran enemigo aquí para Brasil. Es más, debería, como le ha pasado, por ejemplo, en 2002, utilizar la fase de grupos Brasil para encontrar el equipo. Sí. No, estoy de acuerdo contigo y coincido contigo. Debería ganar el grupo. Más allá de Es que más, tiene. y no quiero seguir hablando de Brasil, Jaime, porque estaremos durante el Mundial con Sí. contenido y no queremos abrumar a la gente Ujú. tampoco ni extendernos, pero seguramente cuando ya tengamos, porque la gente empieza a decir, bueno, ¿y si paso acá? ¿Y si No, tranquilos? no, tranquilo. Cuando Tranquilo. termine el último grupo, ahí nos sentaremos, si bien es cierto, al día siguiente ya se va a competir, pero trataremos de hacer un desglose del camino para ver quién ahí ya no con Sí. probabilidades, sino con certeza, Lo cómo único, sería la llegada a la final. lo único que sí les podemos decir, para que tengan el calendario en su mente, es que la gente del grupo de Brasil va a jugar contra los muchachos del grupo de Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Ahí se la dejamos, Exacto. simplemente para que tengan el mapa en su cabeza de hacia dónde van esos equipos
cuando avancen. Y Vamos a primero y hablar. segundo se dividen en la parte alta o la parte baja del cuadro. Exactamente. Vamos a hablar de Argentina, Vizca. Y Ok. cuando uno habla de Argentina en el último tiempo, la Copa América en el Maracaná es el punto de referencia. Ujú. Pero, ¿cuáles son los méritos de Scaloni para que uno se haya ganado esa Copa América en el Maracaná y hoy se tenga esta ilusión de lo que pueda hacer Argentina en Qatar? Creo que el primer mérito es la renovación y la comunicación, la llegada hacia el jugador. El jugador se ha sentido bien, se ha armado un grupo bueno, ha habido aciertos en ciertos aspectos, en posiciones clave como la del arquero, a través de Dibu Martínez, que fue clave en la Copa América, en la definición por penales contra Colombia, por ejemplo, y después con otras actuaciones. Creo que el hecho de esa solidez, y eso que Argentina ha tenido buenos arqueros, esa solidez que ha encontrado a partir de la puerta, me parece que le ha permitido luego eh, plantear un equipo diferente. Creo que luego en la defensa hay un punto de madurez y un punto de juventud o de renovación. Porque la madurez está, por ejemplo, en un jugador que este cuerpo técnico considera indispensable, que es Nicolás Otamendi. Pero después viene la renovación a partir de Romero, a partir de los laterales, aunque no tanto en el caso de Tagliafico. Y bueno, Argentina ahí es donde empieza a mezclar un poco las cartas. Veo también en cada una de las líneas la experiencia de los integrantes del cuerpo técnico, porque no es solamente Scaloni. Allí hay un grupo de ilustres, eh, encarado por Roberto Ayala, que está en una posición de director, después con Samuel, con Aymar, que me parece que han sabido llegarle al jugador argentino, han sabido aparcar ciertos egos y han sabido que el equipo entienda que hay un solo líder, que ese líder es Messi, que también ha dejado un poco su espacio de figura, porque creo que Messi, cuando tiene los reflectores, Jaime, y que le ha pasado en el Barça, cuando se le han ido, sobre todo Puyol, Xavi e Iniesta, Messi ha quedado como muy solito. Y a Messi no hay que dejarlo solito. Hay que arroparlo. Y lo han arropado. Ha aparecido Di María en algunos momentos, ha aparecido Lautaro en algunos momentos, ha aparecido De Paul en otros momentos, ha aparecido Lo Celso en otros momentos. Y Argentina con esto ha armado una banda, una linda banda, que toca buena música. A veces que no tiene un repertorio tan amplio, pero que toca, y lo que toca lo toca bien. Y ahora queda el desafío ese, de saber si al Mundial van a llegar todos afinados o si la presión, o lo que decía ese gran personaje del fútbol como Jorge Valdano, el miedo escénico no hace que Argentina se quede en una ilusión como le ha pasado en otros mundiales. Creo que el más claro fue el de 2002. Quiero sentarme en la figura de Messi, porque yo no sé si hay que agradecerle, o Argentina tiene que agradecerle al señor Laporta, que le enseñó la puerta a Messi, o al que la IFI que le abrió la puerta a Messi. Pero creo que Messi, el Messi de los últimos 2, 3 años, es el Messi que más se adapta a los contextos de toda su carrera. Porque Messi se formó en el Barcelona, porque Messi Porque jugaba ha dejado de ser figura central, Jaime. O sea, sigue siendo figura central, pero ya no Sí, lo es tanto. sí, eso punto uno, pero futbolísticamente Messi hacía ciertas cosas y las hacía tremendamente bien. Y los intérpretes a su alrededor ejecutaban ciertas funciones, también marcadas por su calidad. Pero cuando el señor que estaba al lado ya no podía hacer lo que hacía Eto'o, se llame Suárez, eh, Messi seguía generando lo mismo y jugando de la misma forma. Y cuando llegaba a la Argentina, esa desconexión era total. Uh -huh. Porque si en el Barça le empezaba a costar, imagínate cuando el que estaba ahí era, y no quiero decir el nombre de un jugador porque lo pongo como ejemplo, no estoy menospreciando, se llamaba Pedro. Y Pedro no hacía la diagonal que hacía Suárez. Uh O -huh. no te generaba el espacio que te generaba Neymar. O no te ponía la pelota como te la ponía Iniesta. Y me parece que Messi sufre mucho su final de carrera con el Barça por eso. Porque Messi miraba alrededor y ya Sí, no había sí. nadie de los que lo entendían. Y se siente solo. Y cuando va al PSG, se siente más solo todavía. Y se termina adaptando. Porque, ojo, Messi hoy,
o en este final de media temporada europea, Messi es uno de los líderes goleadores del fútbol europeo, es el máximo asistidor del fútbol europeo, si no me equivoco. Y muchos dirán, pero es que es una liga de granjeros. Perdóneme, esa liga de granjeros tiene jugando Neymar 5 años y nunca tuvo estos números, y tiene Mbappé jugando toda su vida y tampoco tiene estos números. Entonces, el señor Messi ha logrado replicar esos números que en el Barça parecían que eran gracias al colectivo, en otra liga donde estos señores que son muy buenos no han logrado hacer. Ese Messi que se ha adaptado a que no todos tienen su calidad ni la calidad que tenían sus compañeros, que puede moverse por diferentes zonas del campo y que lo que antes era alguien que se sentía arropado en su club y desprotegido en la selección, bueno, es de conocimiento público lo armónico que es el vestuario del PSG, genera que este señor hoy se sienta solo en su club y se sienta muy arropado en su selección. Y Argentina lo está disfrutando. Es que esa es la clave, Jaime. Messi necesita de un Sergio Ramos, de un Puyol, de un Paredes, de un Otamendi. Quizá no los tuvo antes con otros jugadores en la selección argentina, en el tramo final del Barcelona, porque esas referencias se fueron yendo y él fue quedando de un modo quizá equivocado, como ese punto. Pero Messi siempre fue el más chiquitito, el que más habilidad tenía, pero ha jugado al fútbol en los campos difíciles. Y el chiquitito venía y si no había alguien o el árbitro permitía las patadas, le daban leña hasta que lo anulaban, hasta que dejaba de intentar la gambeta o ya la hacía con miedo a que le entrara una patada. Entonces, Messi ha funcionado mejor arropado por eso y también entendiendo que él iba ahora a otro proyecto y que en el otro proyecto iba a tener que hacer otras cosas. Y Messi, exactamente como lo decías, él, dentro de ese repertorio inmenso, probablemente el jugador con mayor repertorio o a la par desde Diego Armando Maradona, Messi hace siempre lo mismo, pero, o sea, y no quiero menospreciarlo, no es que hace siempre lo mismo. Él, en su mente, procesa todo igual, porque es como un gran procesador de fútbol. Y seremos incapaces de entender cómo lo hace. Pero él dice, acá me va a picar este, acá va a ser este, acá, y necesito eso. Y cuando esos movimientos periféricos no suceden, él perdió eficacia. Y después, claro, él dio un pase de gol como pasó con Argentina en las definiciones, no se aprovechó. En el Barça pasó lo mismo, no se aprovechó. Y después todo el mundo, es muy fácil decir y entrar a programas de televisión y decir soy anti-Messi porque Messi es un pecho frío, porque Messi es un fracasado, porque sin el entorno nunca va a ser nadie. Todos necesitan entorno, por más buenos que sean, porque si no, al fútbol sería el tenis, ya lo dijimos muchas veces. Se juega de 11 y a veces se juega en este mundial hasta con 26 y con una cabeza que tiene que tener un punto muy importante. Y en algunos casos, como lo escuchamos en el análisis europeo, Aitor Lagunas, en el caso de España, la cabeza es quizá el punto focal más grande, porque es Luis Enrique es la figura hoy por hoy de la selección española. ¿Y quién es la figura de la selección argentina? Messi, pero no está solo. Y ese es el gran mérito de Scaloni. Y por eso Scaloni, ahí paisano de Messi, hasta con el mismo nombre, viniendo de la misma cantera, le dice, no sé, sin decirle, tranquilo, que vamos a hacer todo lo posible para que estés bien. Antes decían, vamos a hacer que el equipo juegue como el Barcelona. No pasaba. Sabela dijo, vamos a armarnos de acuerdo a otras cosas, pero quizá también en ese sentido, no sé, se le dio demasiada importancia a la opinión de otros jugadores, cuando por ejemplo Argentina pudo haber estado para ganar esa final contra Alemania y se apuró con el cambio de Agüero por el Pocho Lavezzi. No lo sé, ¿qué hubiese pasado? Todo eso hubiese. En el fútbol mucho pasa por eso. Pero es que para mí eso que tú marcas y lo que hemos resumido, y creo que lo hicimos muy amplio y el resumen sencillo es, todo lo que ha vivido Messi en los últimos 2 años a nivel de clubes, o 3 años, yo diría 3 años a nivel de clubes, ha puesto a prueba la adaptabilidad de Messi. Y así como gambetea en la cancha y prueba equivocados a sus detractores, bueno, en este caso que se puso a prueba su adaptabilidad, ha vuelto a desacreditar a sus detractores. Porque Messi, en esta recta final de su carrera, en el camino al que él mismo considera que puede ser su último mundial, ha demostrado su adaptabilidad.
el que más lo disfruta es la selección, sí, Claro. pero a sus 34 años y sin que le den un pase, también los desacreditó a todos sus compañeros en el PSG. No sé si alcance para ganar la Champions, y eso será después del Mundial. Eh, Pero ojo, cuando uno ve los números de Messi en esta media temporada, no comparen a los rivales, comparen a los otros ujú, dos que están parados al lado de él que no han logrado ni acercarse a esas cifras. claro. No, y también, Jaime, me parece que en este sentido, el hecho, vamos a ver el final de la película, porque la película todavía está desarrollándose. eh, Messi tuvo que salir de Barcelona y salir y le costó, fue traumático. Cuando uno sale, empiezan otros desafíos. Y a Messi le costó irse de Rosario a Barcelona, pasó casi 20 años en Barcelona y ahora está escribiendo otra etapa en París. Y lo decías coincidentemente, este Messi de París, despojado un poco de esa sensación de yo soy el capitán del Barça, con todo lo que ello implica, tengo que estar a la altura de los Iniesta. Fíjate los que le prescindieron en la cinta, en la banda de capitán. Iniesta, Xavi, Puyol, o sea, de símbolos, incluso de Valdés. Valdés. Bueno, Valdés la vistió un poco menos, pero fueron símbolos. Fueron todos campeones del mundo. ¿Quién fue antes de Puyol? ¿Fue Pep o hubo alguien en el medio? Eh, mm, y ahí, bueno, no sé si Rivaldo, hasta el propio Luis Enrique. En el final, Pepe era el capitán, sí, también. Pero Pep sale creo que en el 2000, 2001. Hay alguien en el medio allí. No sé si era Rivaldo. Puede ser. Ah, acá lo tengo, acá lo encontré. Luis Enrique. Luis Enrique. Sí. Ahí está. Guardiola. Guardiola, Luis Enrique, Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Busquets. Ujú. Ahí está. Lo que pasa es que Puyol es el capitán de mayor. De mayor extensión Sí, en el cargo, digamos, ¿no? 10 años, Sí, 2004-2014. exacto. Hay un detalle, Entonces, hay un detalle que me quedo con lo que hablaste tú de los hombres que están detrás de Scaloni. La, la admiración que representa para esta generación esos tres nombres. Porque por un tema generacional es tan cercano que esa admiración existe por lo que lograron. Messi Aymar es quizás la más popular, la más conocida. Oye, pero Samuel fue parte del triplete del Inter. Y ujú, Ayala fue alguien que cuando comenzó le dijeron que con ese tamaño no iba a llegar a ninguna parte y ahí está. Y hizo la carrera que hizo, y Aymar. Entonces yo no creo que el jugador, el mensaje de Scaloni, a ver, que Scaloni sea alguien que por lo que hizo como jugador te motive, sino que lo tuvo que demostrar en el campo y los convenció. Porque aparte de que los convenció a ellos, convenció a los tres que van atrás de él como escuderos. claro. Sí, sí, está ese convencimiento del líder, porque el jugador cuando llega el entrenador eh, lo escucha, lo ve, dice, uff, qué prestigio, qué lindo que nos hable de sus hazañas en el campo. Pero después hay que trascender esa barrera y hay que hacer que esa idolatría se convierta en el crédito de decir, me está diciendo que haga esto y estoy viendo que funciona. También hay algo que en el punto de la madurez, el jugador interpreta también, y viniendo de tantos fracasos, porque creo que en otros países dirán grandes logros, pero para Argentina el ser segundo es un fracaso. Eh, Creo que Messi dice, de todas estas maneras previas, no funcionó. Entonces, yo sería, como esa frase de Albert Einstein, si lo sigo intentando de la misma forma y no ha funcionado, esa es la definición de estupidez. Hay que cambiar la forma. Y esta gente ha cambiado la forma, pero ha cambiado la forma total. Por el hecho de decir, nosotros no tenemos, no hemos dirigido ni a Boca, ni a River, ni al Valencia, ni al Español, ni a Newell's, ni a Estudiantes de La Plata, pero traemos una idea de fútbol muy definida.
que está avalada por nuestras carreras, por los maestros que tuvimos. Y eso es Argentina, es pragmatismo puro. El tema es ver si la expectativa, y eso es lo bueno de no estar en Argentina casi, si la expectativa superará a la realidad, que es algo que ocurre mucho en el fútbol. En el caso de hace 4 años con Sampaoli, el equipo venía en desorden y eso afectó mucho. Ahora la casa viene en orden y habrá que ver si los rendimientos están a la altura y si el aspecto físico también está a la altura. Fíjate, hablabas, a ver, 3 cosas puntuales para cerrar con Argentina. ¿Por qué a Messi le tomó tanto la adaptabilidad? Y en uno de nuestros programas regulares, hablaba, y tú comparabas a Xavi y su maestro, y a Ten Hag y sus maestros. Y cómo el modelo Guardiola, por ende modelo Barça, del cual viene Messi y Xavi, es el plan B es mejorar el plan A. Y Messi me parece que gran parte de su carrera, post Pep o post Luis Enrique, intentó que lo que pasaba alrededor sea igual que lo que pasaba antes, en el Barça y en Argentina y esto. Pero cuando tú ves los maestros de estos señores que están al mando de la selección argentina, Samuel es alguien que lo dirige Bianchi, que pasa por el fútbol italiano y que tiene a Mourinho. Sale campeón con la Roma de Capello, Por lo eso, cual es su desembarco después de Bianchi, le toca a Capello y por sale eso, campeón con la Roma. exactamente. Si no me equivoco, a Roberto Ayala también lo dirige Capello en el Milan, pero seguro lo dirige Héctor Cooper y Sí, Rafa Benítez en el Valencia. correcto. Sí, ¿Ok? señor. Sí, señor. Y Aimar lo dirige Rafa Benítez. Y lo dirige Cooper. Y lo dirige Cooper, Y lo Aimar. dirige Bielsa. Y los dirige Bielsa a Y todos. los dirige Bielsa a todos. Entonces, tú tienes forma A, forma B o forma B, forma A. Y bueno, y todos pasaron por Peckerman también. Por eso, y cuando tú llegas a un cargo como este, que has tenido una trayectoria así, me parece que que tu mensaje puede llegar más, porque tienes un abanico mucho más grande de experiencias. El tema de Scaloni, no sé si Scaloni tuvo a alguien así que tú digas, bueno, este lo dirigió Scaloni, que lo puede haber marcado. Scaloni, Irureta por ahí en el Depor. Bueno, Peckerman. ¿quién lo dirige en Eh, Newell's en 2096? No, pero tampoco. Donde él más juega es en el Deportivo, Irureta en el Deportivo. uh-huh, Porque él es parte del Super Depor campeón y semifinalista de la Champions y todo. sí, Sí. Y bueno, y Peckerman lo lleva al Mundial del 2006. exacto, exacto. Pero Ah, bueno, eso, simplemente tratando de conectar caminos. en Lazio es una época algo inestable de la Lazio, donde él le toca. El paso de él por Newell's es muy breve. 96-97 en Estudiantes. No sé quién sería el entrenador de Estudiantes en aquellos años. Pero pienso en ruso en aquellos años, pero no creo que fuera ruso. En fin. Pero ahí está, es un cruce de caminos en realidad. Todo esto es un cruce de caminos. Una selección es un cruce de caminos porque viene uno que juega con una defensa más atrasada, uno que juega que hace más presión sobre el medio campo, uno que juega con más posesión, otro que juega más reactivo, otro que juega más vertical. Y este equipo, un poco de todo eso que tiene, es que combina estilos. Y me parece que hay, sin pensar que esta es la fórmula, porque la fórmula la veremos en Qatar, es para ganar un mundial hay que tener una mezcla de estilos, sobre todo a nivel de selección. Y la gran demostración en esta época moderna la vivimos en Rusia a través de Deschamps. Y que es un poco lo que hablamos de los detalles que necesita Tite para que sea campeona del mundo su selección brasileña. Me ¿Hay parece trampa que para Argentina en la fase de grupo? Yo creo que sí. Yo creo que si no te salen bien las cosas de entrada, Arabia Saudí te puede llegar a complicar porque van a estar a tope físicamente, porque se van a sentir cuasi locales, aunque no es lo mismo, hay diferencias entre cada uno de estos emiratos o reinos.
Después te toca una vehemente selección mexicana que pese a no venir en un buen momento, y lo analizamos en el capítulo de la CONCACAF, México es un equipo que suele elevar su rendimiento en mundiales, y después está el peligro de Polonia. Ya me dirás, no es lo mismo Polonia que Croacia, pero en el mundial pasado Argentina se llevó un correctivo muy duro de Croacia en su segundo partido. Yo creo que Argentina debería ganar el grupo. Yo no creo que lo va a caminar, pero creo que lo debería ganar. Bien. Creo que lo debería ganar. Fundamental te diría que Di María esté bien. Obviamente. 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 Pero van apareciendo también en este tramo, mientras hay dudas sobre Di María, futbolistas que desembarcan en Europa, como el caso de Julián Álvarez, que adquieren fundamentos, minutos y esta situación escénica de jugar. Garnacho. Exacto, de jugar a lo grande. Bueno, creo que también las circunstancias por las que pasa De Paul no le vienen mal, porque a veces un poco de adversidad no viene mal. Ha desaparecido un poquito Lo Celso, ha tenido también alguna que otra dificultad Paredes, pero son jugadores importantes. Lautaro está teniendo un buen semestre, y bueno, vamos a ver si alcanza. El tema es que Argentina le alcance, porque no creo que tenga tanto. O sea, de jugadores top, la gente dice solo Messi. Y quizás sea verdad. Y creo Pero hay que Di veces María es que top. Yo creo que Di María es top. a sus 34 años, bueno, sí, lo sigue Sí, siendo. Ha sí. sido muy importante en las conquistas de Argentina Di María. Por eso tiene que estar bien aquí si es que Argentina ha de tener una opción de meterse entre los 4 mejores. El primer campeón del mundo, La celeste. la celeste. Bueno, Argentina, como decías, va cruzada con el grupo de Francia, Australia, Dinamarca y Túnez en el caso de avanzar. Sí. Y ojo que ese grupo, yo no estoy seguro, y lo hemos hablado en los episodios europeos y lo vamos a analizar durante el Mundial, yo no estoy seguro quién lo gane y quién es segundo. Entonces, tampoco es que uno dice, gana el grupo, evita a Francia o lo que sea. Yo no estoy seguro. Por ahí Bueno, puede ser el mismo cruce del Mundial pasado, al revés, Argentina ganando el grupo y Francia siendo segundo. Por ahí. podría ser. Sí. Uruguay. Uruguay Ujú. estuvo ahí de quedarse fuera del Mundial. Y me parece que dieron el golpe de timón en el momento justo. Y me parece que Uruguay, para poner en contexto, Uruguay entra en un vacío de rendimiento, pero muy distinto al de Chile. Porque Chile, tanto Rueda como el uruguayo que dirigió Chile al final, Lazarte. Lasarte, tanto Rueda como Lasarte, veían que el equipo se le caía, veían al banco y decía, es lo que hay. En el caso de Uruguay, el equipo se empieza a caer, pero uno veía al banco, aparecía Pelistri, aparecía Valverde, aparecía esta versión de Bentancur, aparecía Araujo, aparecía Darwin Núñez, y parecía no hacer sentido que no se esté explotando esos jugadores. Me parece que eso es lo que lleva a que Uruguay dé el golpe de timón, más que los resultados en sí, el entender que había una solución y que no se estaba probando esa solución. Y es lo que termina haciendo Diego Alonso. Diego Alonso termina incorporando a estos nombres jóvenes que venían de atrás, y Uruguay mete 9-9 en el cierre de eliminatoria, se mete al Mundial inclusive por delante de Ecuador, que había sido el equipo que había estado en zona de clasificación durante toda la eliminatoria, y llega con este aire nuevo a la Copa del Mundo. El golpe de timón llegó en el momento justo, y eso puede marcar algo más visca a que Uruguay simplemente haya clasificado. O sea, ¿para qué llega Uruguay a este Mundial? ¿Cómo lo ves a Uruguay en este Mundial? Es que, Jaime, se caía de Maduro, que Uruguay necesitaba un cambio, porque ya no podía seguir dependiendo del libreto de la fórmula que te había dado a los Godín, Martín Cáceres, Forlán, Cavani, Suárez, otros jugadores fundamentales como Arévalo, Ríos, que ya habían pasado. Uruguay necesitaba dar ese cambio, y el maestro lo tenía de rehén al equipo. Tenía de rehén al equipo y al entorno. Y con
y lo digo con la gran admiración que le tengo al maestro Tavares, el respeto, y estaba visto que Uruguay necesitaba eso. Yo creo que clasifica muy justito y me hace acordar a la clasificación, aunque fue por la vía de la repesca, hacia Sudáfrica 2010. Y acá también hay un poco de la generación donde estaba el Loco Abreu, por ejemplo, que estaba en el tramo final y que aportó esos destellos de calidad, que son los Suárez, los Cavani, Godín, que termina jugando en Vélez, más otros veteranos. Pero hay una generación encabezada por Federico Valverde, que ya pide pista, Valverde es campeón de Europa, Jaime. Valverde es campeón de Europa en un rol protagónico con el Real Madrid. O sea, con una jugada que es la clave de la final, ante el Liverpool nada menos. Y Alonso interpreta eso y dice, tengo que cambiar hasta el golero, tengo que cambiar todo. Y tengo que cambiar la suerte, y tengo que hacer que la suerte nos favorezca, y tengo que entender cómo potenciar lo que me dan estos veteranos y darle espacio a los que tienen que crecer para que se hagan cargo de la nueva selección. Y ese cambio se da rápidamente. Me dirás, en ese partido contra Ecuador hay mucho de fortuna en la victoria en el estadio de Peñarol. En ese partido contra Perú te acordarás la jugada polémica. Por eso digo los detalles y lo de la angustia. Pero Uruguay va como Uruguay va a las grandes citas y termina dándole resultados. O sea, va asumiendo que tiene que jugar muy bien todos los partidos, y así lo hizo en el último Mundial, alcanzando unos cuartos de final muy dignos, aun cuando Cavani se le había lesionado para el último partido, que había sido la gran figura. Y cuando uno ve el 11 de Uruguay, ¿quién queda del viejo 11? Queda Suárez, entre comillas. Y hay que ver si el día del Mundial Suárez abre. Porque, por ejemplo, Uruguay... Hoy por hoy quizá, no sé, por lo que está mostrando en Valencia, quizás sea Cavani el que abra. Quizás sea Cavani el que abra o quizás no sea ninguno. Y juegue con otro de los... Vaya Núñez, finalmente Núñez diga, Sí. o digan, Bueno, Núñez va delante de estos muchachos. es que, por ejemplo, el momento de Núñez, la explosión de Núñez en la recta final de la temporada pasada con el Benfica no había llegado cuando todavía se estaba jugando la eliminatoria. Núñez estaba en Benfica, pero no era el Núñez que cerró el año. Entonces sí, claro. termina pesando un poco más Cavani y Suárez. Y lo otro es que Uruguay tuvo tanto tiempo a Maxi Gómez ahí como el relevo y el relevo. Y Maxi sigue ahí porque vino Núñez y lo pasó por la izquierda y se le plantó ahí adelante como titular. Pero también el momento que Bentancur en el Tottenham. Y Araujo, que hay que ver si llega o no llega. Pero, por ejemplo, de tanto buscar el relevo de Godín en Cuates y en otra gente paseando por el fútbol, en Jiménez, apareció Cáceres del América de México, que había salido del Liverpool de Uruguay al fútbol mexicano, y él es la pareja de Araujo, si Araujo llega. Entonces no queda casi nada de aquella vieja Uruguay. Rochette es el arquero, Olivera sí estuvo con Tavares, pero ya casi como que en una obligación de recambio. De recambio, y yo no sé si Olivera o Viña es el titular, pero ahí ese puesto lo alterna bastante. Pero lo que sí es cierto, dije, es que este es un equipo mucho más agresivo, sacándole provecho a ese mediocampo. Y una de las claves para mí es, y esta imagen la hablamos, no sé si fue Perú o fue Venezuela, uno de los últimos partidos, los primeros partidos que dirige Diego Alonso, cuando Diego Alonso le dice a Godín, le dice, arriba, ahí, a la mitad, más allá, y Godín le dice, pero ¿qué después? Dice, no importa, no importa, es mejor equivocarnos por ir que equivocarnos por no ir. Y Godín como que acentúa con la cabeza y va. Y eso es un cambio en el chip, de decir, si vamos a equivocarnos, vamos a equivocar por jugar acá, por jugar acá adelante, por jugar acá adelante. ¿Y por qué? Porque ahí aparece el mejor Núñez, porque ahí aparece el mejor Valverde, porque este Suárez, para brillar, necesita esa cercanía. Lo mismo que este Cavani. Y creo que ese cambio, no sé si por necesidad de estar con el agua al cuello o por convicción, terminó Uruguay asimilándolo muy rápido. Es que quizá también estos jugadores, como hablábamos de Argentina, estaban sedientos, estaban como atravesando el desierto, y así les dieran un café o un té o una gaseosa o agua de coco. Eso decía,
tenemos sed, no importa lo que nos den, tenemos sed. Y eso era lo que pedía a gritos. Los dirigentes se demoraron mucho, pero porque también tocar la figura del maestro Tavares era difícil. Y hay que darle mérito a los dirigentes, como ya vamos a hablar de Ecuador. El mérito de los dirigentes ecuatorianos en ver la figura de Gustavo Alfaro, cuando parecía que, ¿y este señor? Bueno, ya hablaremos de Ecuador. Pero decir, o sea, se había hablado de Diego Aguirre y llega Alonso, cholista, que dice, tengo que leer lo que tengo. Mirá que Alonso fue campeón con Monterrey en el fútbol mexicano, no había tenido un buen paso por la MLS con el Inter Miami, pero porque los elementos que le habían dado eran muy difíciles de combinar para hacer que ese equipo en formación y con muchas cosas pasando alrededor, creo que, bueno, en la perspectiva Alonso sabrá qué fue lo que pasó allí y si fue un error o no fue un error. Pero lo cierto es que el desembarco que se le da en la selección de Uruguay, me parece que nadie pensaba que iba a tener un impacto tan grande. Y que después, encima de todo, se le iban a acomodar situaciones. Porque este Valverde del tramo final no es el Valverde del principio. Este Bentancur del Tottenham no es el Bentancur de la Juventus, Jaime. Y son jugadores fundamentales. Ya habíamos El hablado mismo Núñez. el mismo Núñez. Habíamos hablado de que el mediocampo en Rusia 2018 iba a ser el motor para no depender tanto de Suárez, para no depender tanto de la defensa. Y se acabó dependiendo de Cavani porque la cabra tira al monte. Y Cavani tuvo un gran mundial y después con apariciones puntuales, Uruguay hizo una muy buena fase de grupos, elimina a Portugal y si no le ocurre esto, no sé si le hubiese peleado un partido distinto a la selección francesa. Entonces, creo que Uruguay compite bien, creo que Uruguay debería ser un buen mundial, aunque el grupo no es sencillo, porque aquí encontramos probablemente al mejor asiático, no sé si al mejor africano, Al africano junto más con, impredecible, te diría yo. junto con Senegal y el tema este de Portugal, que Uruguay puede plantear como lo ha planteado en otros mundiales, es decir, a este le voy a jugar al ajedrez, como ya he hecho otras veces. Si ellos no mueven, si ellos solamente mueven a los peones, movemos a los peones. Y si hay que llevarlo a tablas, lo llevaremos a tablas. Porque ese es un poco el tema. Y el duelo contra Portugal Es el es del el medio. segundo partido. Si arranca Uruguay ganando, ¿quién te dice? Vesca, si arranca Uruguay ganando y si arranca Portugal ganando, podemos hacer el comentario de ese partido por adelantado. Lo podemos dejar grabado. Bueno, no sé, por ahí alguno ve una oportunidad y sorprende, Sí. pero ya Pero, tenemos la ojo, opinión de Aitor sobre Portugal, que es para que sí. la vean, para que vean toda la serie en realidad, porque estamos haciendo toda una serie acá. Aunque es aburrido vernos y escucharnos, esto es una serie. Los actores son casi siempre los mismos, salvo la gente que nos ha ayudado, como Aitor, como Axel, como Majo, como Pepe, y como el invitado que vamos a tener a continuación. Y como Alberto Yogo también, que nos Como acompaña Alberto con Yogo, por África, supuesto, sí. me estaba olvidando del gran Alberto. Eh, sí, si los dos equipos ganan el primer partido va a ser, va a ser complejo, pero decías se le han acomodado las cosas y tú decías, este Valverde no es el de antes, es mejor. La irrupción de Núñez en el segundo semestre de la temporada pasada, ya con la eliminatoria acabada, fue brutal. Y después te encuentras, por ejemplo, con Pelistri, Ujú. que sí, descendió con Alavés, pero pertenece a United y Ten Hag dijo, no, este no se va, este se queda acá, porque acá hay, y lo lleva a la selección. Te encuentras con Canovio, que parecía que iba ahí al Atlético Paranaense y agarró y fue una de las grandes figuras que llevó a ese equipo hasta la final de la Libertadores. Ujú. Te encuentras con el presidente de Bentancur, te Sí, encuentras con Sebastián Cáceres con el América de México, y yo no sé si Sebastián Cáceres hubiera tenido espacio en algún otro momento. con Guillermo Varela, Te con encuentras con Matías Varela, Olivera. te encuentras con esta versión de Araujo, que lamentablemente se lesionó, Ujú. pero me parece que es eso, que Uruguay, y sabes, hablabas un poco de cómo a Messi necesita sentirse arropado. Yo creo que Valverde, por lo que hace, Otro importante en el mediocampo que dicen que va a jugar es Nicolás de la Cruz. sí. Y sabes qué, Valverde, la sensación que te transmite es que no le pese en lo más mínimo que el peso caiga sobre él. Y que se piense que este es el líder de esta nueva generación y de que este es el responsable de que el equipo Valverde no le importa. No, no. Bueno, es que surge muy joven de un equipo como Peñarol. Yo hago el paralelo porque es muy difícil jugar en un grande del Río de la Plata.
con el caso de Julián Álvarez, que si bien es cierto, Fede Valverde sale antes, pero ya los que lo estaban viendo allí, incluido Forlán, cuando pasa en su última etapa como jugador, dice, este chico es distinto. Y hay que cuidarlo, y hay que llevarlo, y hay que trabajarlo, y hay que recomendarlo, porque se lo tiene que llevar a un club grande, y se lo lleva a un club grande. Y ahora, hoy por hoy, mucha gente te dice, es un mediocampista top, y hacia los próximos 8 o 10 años. Sí, no, y la otra cosa que Valverde desciende con el Depor, así como Pelistri acaba de descender con Alavés. O sea, tuvieron ese año de jueguen, muchachos. De penitencia. No, pero y con la presión de jugar un descenso. Por ahí la presión de jugar un descenso dicen que es más grande que Sí. la de pelear por los títulos. Y la versatilidad también de ir a buscarte. Se hablaba de Varela, te hablaba de Damián Suárez, un jugador que no estaba dentro del radar, que tiene pocas convocatorias a la selección. O sea, en ese pragmatismo de Alonso, creo que Uruguay, como les gusta decir a mis hermanos uruguayos, tiene un buen cuadro. Ecuador. Del Tenemos alma. invitado. Del Tenemos alma. invitado. Tenemos invitado para hablar de Ecuador, pero un pequeño preámbulo de lo que veo y creo de Ecuador. Lo dije cuando hablamos de Asia, o lo voy a decir cuando hablemos de Asia. Ecuador es el gran perjudicado en la preparación, porque no hay un partido más desequilibrado en cuanto a la preparación con la que llega una y otra selección que el Qatar-Ecuador. Qatar está trabajando con una base 100% local desde finales del mes de octubre, y Ecuador va a recibir jugadores hasta 4 días antes del debut. Y por más que las diferencias sean tan altas o tan distantes, Ecuador me parece que es mejor que Qatar. No te voy a decir que es infinitamente mejor que Qatar, pero creo que es mejor que Qatar. El llegar a un torneo preparado y trabajando todos juntos, como decía Bilardo, a mí dame los 40 días para entrenar, y llegar a unirse casi que en un formato eliminatorio, porque Ecuador casi que tendrá el mismo tiempo de la eliminatoria para trabajar juntos. Sí, Te puede exacto. marcar una diferencia. Bueno, yo creo que hay que apelar mucho a la memoria allí y al trabajo de campo de Alfaro y al trabajo de grupo de Alfaro. Que el decir, bueno, hay algunos que me van a llegar y llegarán el lunes en la tarde de Doha y probablemente salten a hacer un regenerativo y entrenen liviano otra vez o en un solo turno el martes. Y bueno, pero Ecuador va a jugar el domingo recién, o sea que tiene tiempo, Jaime. Yo entiendo que no es lo ideal, pero van a tener por lo menos 5 o 6 entrenamientos y habrá que apelar a la memoria. Habrá que encontrar, o sea, en lugar de llorar por lo que no se tiene, creo que hay que sacar fortaleza de lo que se Bueno, tiene. hablaste de memoria y yo creo que también la gente tiene un poco de memoria en el tema de Ecuador, porque hoy se habla mucho de la falta de gol y de que los delanteros no están marcando. Y Ujú. esa falta de gol, y déjame que tenía aquí el dato que te lo iba a pasar, esa falta de gol aquejó a Ecuador durante toda la eliminatoria. Es Sí. más, Ecuador en el 80% de sus partidos se pone en ventaja con un gol no perteneciente a sus ofensivos. Ujú. O sea, fíjate lo que te voy a decir. Apenas en 3 partidos el primer gol el gol de la ventaja ecuatoriana lo marca un delantero y uno de ellos es de penal. Ujú. Entonces, esa falta de gol es algo que ha aquejado a Ecuador durante toda la eliminatoria y que Ecuador le Aunque, sacó aunque Ecuador, o sea, me dirás, tuvo lamparazos de goles, porque le metió 6 a Colombia, ¿no? 6 a Colombia, 4 a Uruguay, pero en la suma Pero de situaciones. tiene la misma cantidad de goles que Argentina, por ejemplo. Lo que pasa es que tienen 11 goles más en Lo, contra en la eliminatoria que Argentina. claro, lo que pasa es que Ecuador en los primeros 4 partidos, Vizca, hizo 13 goles. ¿Cuántos goles tiene Ecuador? 27 igual que Argentina. Ok, 22 tiene Uruguay. pero tiene 13 de esos 27, casi la mitad, lo marcó en los primeros Ujú. 4 partidos.
No, después le faltó, sí, le faltó. O sea, ahí la mayoría de los partidos de Ecuador, bueno, está el 2-0 con Paraguay, el 3-0 con Bolivia, el 4-2 con Uruguay, el 6-1 contra Colombia, hay un 1-0 contra Venezuela, y después de visitante hay Ujú. 2 victorias, una por 2 goles y otra. O sea, no fue tan franciscano. O sea, quizás te quedes con esto porque en el tramo final, con los amistosos, Me, uno me dice, quedo con no eso. apareció el gol, no aparecía el gol era lo más difícil. A ver, Pero Vizca, creo que Alfaro estaba buscando otras cosas en los amistosos. no estoy seguro. Yo creo que le está buscando resolver ese problema, porque si te pones a ver esos goles, son marcados 5 de ellos por los centrales a pelota parada, 4 de ellos por mediocampistas, 3 de ellos por los laterales. Entonces te dice, sí, es verdad, el equipo tiene gol, pero cuando esta gente llega a posición de remate o sacas provecho de una pelota a parada, es Ujú. la excepción a la regla de lo que está pasando un partido. Cuando los de arriba son los que están más cerca del arco y no son los que logran cometer. Y Alfaro me parece que ha hecho, y este es el principal cambio de Ecuador, Vizca, de la eliminatoria al Mundial. Ecuador en Quito juega 4-2-3-1 Ujú. porque reparte mejor el campo, no es capaz de presionar arriba por un tema físico. De visitante el equipo se mete muy atrás y juega 4-4-2, con ese 2 de arriba siendo casi un media punta. Pero en los amistosos pasa a jugar 4-3-3. Y ya son 5 amistosos en los cuales repite el sistema. Sale del 11 ideal de Ecuador Ángel Mena, media punta, extremo, donde lo quieran poner, a perfil cambiado, y entra al 11 como el tercer integrante de ese mediocampo de grueso Caicedo, a acompañarlo José Cifuentes, de Los Ángeles Fútbol Club. Ujú. ¿Qué te da Cifuentes? Cifuentes es un todocampista, es alguien que hace el recorrido vertical, de arrancar cerca de los centrales y terminar metido como 9 de área. Y para mí es el hombre clave para que el cambio de sistema de Alfaro le funcione, porque deja de depender de un hombre referencia, sino de un llegador, como es el caso de Cifuentes. Y me parece que así él siente que gana volumen de juego arriba, que gana un cuarto elemento arriba, pero que el equipo sigue estando compensado. Un 4-3-3 tranquilamente es un 4-5-1 o un 4-2-4. Y Ujú. Cifuentes es el hombre que es capaz de que esto suceda. Todo el mundo conoce a Moisés Caicedo y sabe lo que es capaz de hacer. Todo el mundo conoce a Carlos Grueso. Pero para mí, la sorpresa de Ecuador, entre comillas, sorpresa, va a ser Cifuentes. Porque Cifuentes es ese hombre que no ha participado en la eliminatoria o que no ha tenido protagonismo en la eliminatoria y que se incorpora para el equipo mundialista y que te puede marcar una diferencia. Eso es lo que, lo que veo desde lo táctico. Eh, no sé si te generé más dudas que otra cosa. No. Yo creo que, a ver, estoy ansioso de enlazar con el abogado de una font y escuchar a Roel también, pero creo que el funcionamiento, más allá de la finalización, el funcionamiento de Ecuador va a ser lo que marque la diferencia. Los detalles, eh, saber interpretar, por ejemplo, me viene a la mente aquel partido contra Suiza en Brasil, Jaime, eh, que fue en la última aparición mundialista, esa de 2014 para la selección ecuatoriana. Entonces, que este equipo esté maduro, sepa que va a sufrir y sepa saber que va a haber momentos en los cuales se le acomoden las cosas mejor. Pero bueno, va a ser un primer mundial para todos, incluido para Alfaro, que los ha vivido como comentarista de televisión, pero también él va a tener que tener mucha claridad en sus conceptos y también ser muy certero a la hora del mensaje con los jugadores. Creo que ese punto le va a dar, porque lo veo muy en la línea de Luis Fernando Suárez, otra de las personas que nos ha ayudado en esta carrera premundial. Ese grado de comunicación para darle al jugador las herramientas y para darle la serenidad que tenga que tener en el momento de ejecutar. Y la información justa del rival, del compañero, de las fortalezas, de las debilidades. Va a ser difícil porque también enfrentar al anfitrión en ese partido con todo el foco, pero creo que desde el punto de vista del trabajo mental, si Ecuador trabaja bien el partido, puede ya Yo, arrancar con el pie derecho, porque el segundo encuentro no es fácil.
A mí me preguntaban hace poco en una charla en una universidad, ¿qué sería para Ecuador hacer un buen mundial? Para mí, si Ecuador gana un partido en el mundial, ha hecho un buen mundial. Habrá que ver si ganar ese partido alcanza para avanzar o no alcanza para avanzar. Pero yo creo que a ganar un partido para Ecuador está en lo que históricamente se le debe exigir en un mundial. Ujú. No lo veo como favorito para pasar de grupo, y que se me entienda bien. No estoy haciendo un análisis futbolístico en lo que estoy diciendo. Abres contra el rival más débil, pero ese débil es el anfitrión. Nunca en la historia de los mundiales el anfitrión perdió en su debut. Y eso ya te pone el camino un poco cuesta arriba para lo que viene por delante. Porque seguramente ese anfitrión cederá puntos ante los otros integrantes del grupo. Entonces te deja en una situación complicada. Me encantaría que Ecuador pase, claramente, pero pongo esto en contexto. Y creo que el rival que más va a sufrir ante Ecuador es los Países Bajos. Porque lo que propone Holanda y lo que propone Ecuador se contraponen. Y Holanda va a sufrir mucho para jugar contra Ecuador o al jugar contra Ecuador. Al final es fútbol. Puede ser que Holanda sufra muchísimo y te gane con una pelota parada, y que Senegal te tenga contra las cuerdas y tú le ganes con una pelota parada. Estoy hablando de cómo imagino un poco lo que puede pasar en el campo. Pero tenemos al abogado Bonafón para que nos dé más luces. Muy bien, y para hablar un poquito más en profundidad de Ecuador y lo que el tiempo nos alcance, estamos con una figura. Realmente para nosotros es un verdadero placer, un lujo contar con el abogado Roberto Bonafont. Abogado, ¿cómo está? Las figuras son ustedes, yo simplemente estoy en el paredón, así comienzo a disparar. Vamos, que la pelota no salga de la cancha. Bueno, Porque tú sabes que fui Ecuador, duro. abogado. Ecuador, A ver, ¿clasifica o no clasifica ¿a dónde? a la segunda fase, octavos? A ver, todo depende del primer partido, porque eso de tirar cuentas por separado es fácil. Si usted no gana el primer partido, ven, el primer partido todos son favoritos, la primera jornada. Ya después, en la segunda fase, ya todos son fracasados, quedan poquito. Porque ahí dicen que comienza el verdadero mundial. Pero Ecuador tiene que ganar el primer partido. Si no gana el primer partido, nos metemos en aprieto. Y Ecuador es más que Qatar. Tiene mejor mediocampo que Qatar, tiene mejor defensa que Qatar. En este momento yo no veo ni un catarí como Hincapié, un ejemplo. Yo sé que bastante la gente se entusiasma también porque es jugador top, pero para su edad tiene categoría y jerarquía. El otro es Torres. El arquero es Galíndez, que está tapando bien. No creo que vaya a Domínguez. Galíndez, Pervis Estupiñán lo alinean, tiene continuidad. Castillo está mejor de acá. Físicamente está muy bien. Usted sabe que en el fútbol primero hay que tener ambición deportiva. Y este cuadro tiene mucha ambición deportiva. Lo otro que el técnico Gustavo Alfaro se les comió la cabeza a todos. Porque todos los jugadores entrenan casi igual. En todas partes del mundo. Físicamente son casi iguales, pero la cabeza es la diferencia de un jugador con el otro. Y estos jugadores tienen la cabeza arriba, o sea, se la creen. Lo importante es creérsela, porque si usted no tiene ese ego artístico para saltar a la cancha, es difícilmente que pueda ganar un partido. El jugador debe tener ese ego artístico para resolver en la cancha ante cualquier rival. Ahora, Qatar es el favorito, es el anfitrión. Ecuador no es favorito y eso es bueno, porque el favoritismo le mete mucha presión a cualquier persona. Los millones de ojos que recaigan sobre ellos, no sobre nosotros. Y nosotros vamos a ir livianitos a crear la sorpresa, porque Ecuador es un equipo que se maneja de contraataque, de pases largos, de triangulación. A ver, hay tres maneras de llegar por parte del equipo ecuatoriano. El uno es a través de paredes, paredes largas, no cortitas, que la inicia Pervis, Moisés y el win que lo pongan que va a ir Ibarra, con todo lo que ha hecho Almada con él en trabajo. Y lo otro es por el otro lado, Castillo, depende de quién lo pongan. Cifuentes parece que va a ir porque es un mediocampista que pisa mucho el área, recorta, volante mixto, quita, toca, pone, sabe, pisa el área y tiene remate de gol. Arriba no creo que vaya a poner doble 9, va a poner a Egner o Estrada. Estrada es un 9-9, Egner Valencia es un win venido a menos, porque cuando no hace gol la gente lo mira bajo sospecha, tiene dos gambetas. La gambeta por dentro y la gambeta por fuera. Tirado por la izquierda es más fácil por él
para él porque gambetea por dentro y ya queda el arco a disposición. ¿Me explico? Por eso lo tira sobre la izquierda. Él es un wing convertido en un falso 9. Y Estrada condiciona los movimientos de Ecuador. O sea, si juega con Estrada, Ecuador tiene que jugar directo para un ariete terminal, porque bien perfilado, se acomoda el cuerpo muy bien en el área. Si juega para Ener Valencia, es otro tipo de juego. Pero con los dos el técnico tiene garantía, porque Jordi ya lo dejó fuera. No creo que vayan ni Campana, ni todos esos chicos que le gusta a Jaime. No creo que vayan esos chicos. Abogado, y por ahí va un poco la pregunta que tengo yo es, Ecuador juega 4-4-2 y 4-2-3-1 todo el camino al Mundial, más un 4-4-2 fuera de casa, un 4-2-3-1 jugando en casa. Pero una vez que Ecuador clasifica al Mundial, toda la gira de amistosos, pasamos al 4-3-3, sale del 11 Mena, un extremo o media punta, entra al 11 Cifuentes, como usted lo decía, un mediocampista interior de ese bloque de 3 medios que pisa mucho el área. Para usted, el sistema como el que vamos a jugar el Mundial es mucho más parecido a ese, el 4-3-3, que lo que jugamos durante la eliminatoria. Mire, el sistema es el cerebro del equipo. Usted puede jugar en algún momento el partido. O sea, un ama de casa le puede decir a usted, ¿y cómo va a jugar Ecuador? Dice, ella dice 4-4-2 porque ella escuchó a alguien. Y ella va a tener razón. Nunca ha visto un partido en su vida, pero habrá momentos que Ecuador juegue 4-4-2. ¿Por qué? El Coco va a decirle, es una gran verdad. Dice, yo los acomodo y los ordeno, pero ya comienza el partido, se desordenan solos. Claro, porque hay una simetría para defender y recuperar la pelota con orden y una asimetría, un desorden para atacar. Si no, el rival ya sabe que por aquí viene Vizcayar, por acá viene Macías. Yo pongo dos y se terminó el partido. Entonces yo tengo que sorprender, distraer, que voy al primer palo, termino por el manchón del penal. Voy al segundo palo, termino sobre la media luna rematando. Porque el sistema, el mismo Alfaro no creo que se aferre mucho a eso del 4-4, del 4-3-3, que es el sistema que se juega en el mundo ahora. 4-3-3, llenar de volantes mixtos la mitad de la cancha, porque esos dos winners tienen que convertirse en jugadores de mitad de cancha, hacia adentro o hacia afuera. Porque al técnico le encantan estos laterales que van por dentro, le encantan. A Gustavo Alfaro, laterales que van por dentro, proteger muy bien la zona de remate desde lejos, que es la zona vulnerable también. La zona de remate lejos a la espalda del 5. Eso la protege bien con Grueso, por eso Grueso inalcanzable. Y las zonas vulnerables, el cual los maneja muy bien, que las zonas de los palos, segundo palo, zonas vulnerables para cualquier equipo. Tiene buenos cabeceadores y eso es una ventaja. Usted si tiene buenos cabeceadores ya el 50% de que no entre la pelota, porque el otro es la pericia, la fantasía, el ingenio, la lucidez, que eso no está en ninguna estadística por parte del adversario. El cual más bien se maneja en un bloque de 40 metros, donde la poca distancia entre una línea y la otra debe convertirse de 8 metros, la línea del fondo con la de la mitad de la cancha. 8 metros, máximo 12. Yo creo que hasta 10 es negociable, pero siempre son cortitos. El otro que maneja Ecuador es el interlíneas, y eso le ha ido bien al Faro. El interlínea, típico un técnico contraatacador. Es decir, que este lateral tiene que tener una distancia prudencial con este central con este central y el otro así. Entonces, una distancia de 8 metros. Multiplica, entonces se reparten bien las obligaciones, las posibilidades, los anchos del campo. El campo puede medir 74 y se sienten cómodos. El campo puede medir 65, que no hay ahora, no solamente el campo, el mío es, eso se sienten cómodos porque reparten el ancho de la cancha. Siempre el largo de la cancha, ¿qué hace? El ancho de la cancha 110, 100, pero siempre se achica, ¿no es cierto? El ancho no, pero el largo sí, el largo sí, el largo de la cancha 110, 100, el largo de la cancha siempre se va achicando porque los dos equipos achican. El único lugar donde hay espacio es la espalda de los centrales. Pero el ancho de la cancha nunca. Nunca, por eso es que siempre se habla de la amplitud, todos los técnicos hablan de la amplitud para arrastrar las marcas. De estos 4 defensores más el volante 5, arrastran hacia los costados para que lleva la pelota la presión sobre el balón y entonces tienen espacio más por el medio. Eso lo tienen los muchachos asumidos. Pienso que es una de las cosas fundamentales que usted entra a la cancha con el libreto aprendido. O sea, no puede ir a la selección un chico que no está aprendido en cuanto a lo táctico, digo, ahora ya viene lo otro, ¿no es cierto? Que es la individualidad, la pericia, el jugador frente a la portería o el arquero que está salvando la caída de su pórtico y se grita como un gol
cada tajada. Eso ya no todo es colectivo, hay cosas que son individuales. El ingenio personal del futbolista también te hace ganar partidos. Si no, pregúntale a los argentinos, brasileños, a estos de la ex Holanda, que ahora son Países Bajos. Bueno, así le llaman ahora. Son jugadores que tienen sapiencia mucho, ¿no? En cuanto a inventar en espacios reducidos, los famosos repentistas. Usted le dice a Estrada, yo le dije a Estrada la otra vez, como le dije a ese Fidrosek, que ahora van a jugar la final. Usted en espacios cortos no la ve, eso es muy sencillo, no la veo. Espacios largos sí, pues tiene una zancada larga. Por Ecuador también. Hubiera sido ideal Sornosa, pero no vamos a hablar de Sornosa. Tiene jugadores como Plata, que Plata es un jugador pequeñito, entonces estos te hacen cambios de dirección. Un jugador pequeñito, entonces un cambio de dirección así, cosa que le cuesta a uno grandote. El grandote no puede hacer esos cambios de dirección. El cambio de dirección es llevar la pelota atada al pie y hacer esto, como hace Messi. Entonces, su cambio de dirección es difícil que un grandote te lo haga. El grandote necesita espacio por los pies que son, por las piernas que son enormes. Entonces, la zancada es distinto. Y Plata es bueno para un ejemplo, para cerrar un partido. Últimos 30 minutos, vamos ganando, bien, sostenga la pelota arriba, sostenga, esos jugadores hábiles son fundamentales. Ahora, en un equipo hay estos talentos ingeniosos que te inventan cualquier cosa y también de los otros, ¿no? De los que corren. Ecuador tiene jugadores que corren mucho, pero no es correr sin sentido, no es correr sin sentido, sino correr cierta fase del juego. Es importante tener claro cierta fase del juego. Son de traslado, transportar poco y tocarla mucho, mitad de la cancha. Eso lo tienen asumido. Y eso es un gran mérito de Gustavo Alfaro, porque andaban confundidos estos chicos. Y con el otro técnico andaban confundidos. No creo que les llegó mucho. Ojo, un técnico llega por afecto. ¿Eh? Un técnico llega de tres maneras. ¿Cómo te convence un técnico? Te convence por el prestigio, te convence por el resultado. Y si yo vengo siendo campeón en Argentina, te convences, ¿no? Entra en este momento Guardiola y todos sabemos que vamos a jugar, ¿no es cierto? Por el prestigio. Pero viene lo otro, el afecto. Si un técnico llega con afecto, Alfaro, yo lo he hablado 3 veces, me doy cuenta que maneja mucha psicología paternalista. Yo me he dado cuenta que llega, te saluda, te mima y después te dice lo que tienes que hacer. Y no confunde mucho al jugador. Si el jugador le metes mucha táctica, mucha estrategia, se confunde. 2, 3 ideas suficientes, más lo que él puede aportar. Dispárele. Esta dupla ahí, ¿ves? Con el mismo uniforme, timbrando de lo lindo. Qué bien. Abogado, me ha dejado muchos ángulos, pero me cerró con el entrenador. Bolillo, Suárez, Rueda, Alfaro. Diferencias, similitudes, diferencias en los equipos, espejo del entrenador, estos equipos. ¿Dónde colocamos a Gustavo Alfaro? Mire, comencemos con Maturana, que es el papá de todos los colombianos. Pacho Maturana tenía una... Yo siempre le preguntaba algo, porque yo estuve en el cuerpo técnico de él, yo aprendía con él. Y después nos fuimos a París a hacer el Mundial con Gama. Y los dos comentamos para todo el Mundial de Francia. Y yo aprendí muchas cosas. Yo siempre le decía, cuando estaba en la selección de Ecuador, yo le decía esto, porque era muy saqui él, esos achiques que hacía saqui, se presión sobre la pelota, achique corría hacia adelante, cosas que también hace Ecuador. O sea, tienen cosas así, estos técnicos tienen algo así, se dan cuenta que los jugadores ecuatorianos funcionan así. Alguien presiona sobre la pelota del rival que viene saliendo y todos achican hacia adelante. Y yo le decía, profe, ¿usted confía en estos jugadores? La primera vez lo sorprendí con esa pregunta. ¿Sí me explico? Si usted es técnico, usted puede enseñarle todo, pero la pregunta es, ¿usted confía en sus jugadores? Porque cuando uno dice eso, es que los jugadores tienen que jugársela por el técnico, porque el técnico no salta a la cancha. El técnico no cabecea córner, ni penal, ni crea jugada. El técnico trabajó hasta el viernes y el domingo, que es el partido, cosa suya. El jugador edita la película. Maturana, ya nadie juega como Maturana, ¿no es cierto? Porque ahora Maturana ponía los 4 en la línea frontal del área grande y con la espalda acá. Ahora no, todo el mundo juega perfilado con la espalda a la tribuna. Ya nadie juega con la espalda al arco, porque si no está mal posicionado. Porque es distinta la manera, la velocidad de la pelota, todo cambió. Viene Bolillo, Bolillo es la misma escuela Maturana. Bolillo Suárez, la misma escuela Maturana y Reinaldo también. Aunque Reinaldo no se siente de la Argolla País, pero es lo mismo, es lo mismo. Y los colombianos
que son muy parecidos a nosotros muy parecidos, yo de la música y todo, ¿no? Pero las costumbres, ¿no? Acá la gente colombiana se adapta fácil. ¿Qué hay? ¿Cuántos millones de colombianos? 1 millón de colombianos debe haber aquí, facilito. Bolillo es el reflejo de Pacho Maturana. Alumno de él. Suárez igual. El asistente de Pacho era Suárez para el Mundial del 98, acá, la eliminatoria. Era Suárez. ¿Qué hacen ellos? Hombre en zona. Acá se la saben bien. Hombre en zona. 1 por 1, duelo en la mitad de la cancha. Presión alta, cuento, porque un equipo puede presionar alto solamente 15, máximo 20 minutos. Los superdotados 30, nada más, ese es cuento. Presionamos alto, no, estorba, tira sombra, está bien. Hoy los delanteros del mundo, no solamente los nuestros, tienen que marcar como si fueran defensores. Si se dan cuenta, marcan con rigidez, que van rompiendo como si fueran defensores. Así marcan los delanteros hoy. Y los nuestros están obligados, pues nosotros no podemos quedarnos fuera del mundo. Bolillo, el reflejo de Pacho. Suárez, reflejo de Pacho. Comenzó con Pacho, comenzó de asistente. Reinaldo, son lo mismo, son lo mismo. ¿Y qué es el profesor Gustavo? El profesor Gustavo yo en Colombia comentando como 10 años y él se dio cuenta. Él se dio cuenta, como comentarista, como periodista se dio cuenta, aparte que es buen comentarista, habla bien, y es el mismo lenguaje como si fuera un tipo de acá. O sea, los argentinos tienen, a ver, usted lo ve a Messi que tiene como, ¿cuántos años tiene Messi? Fuera tiene 35. como 25 años tiene, fuera. Pero sigue hablando como argentino, el dulce de leche, el alfajor, que yo quiero que me traiga uno de Córdoba, quiero. La misma cosa, perfecto. Pero cuando los argentinos salen por Sudamérica, Gustavo Costa se acomodó, ya no parecía argentino. Él se acomodó al color local. Y Gustavo Alfaro se acomoda al color local. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo creo que escoger bien los jugadores. Ellos han escogido bien. Pero esta nueva generación deben de ser, todavía no, porque no quiero adelantarme, deben de ser mejores de lo que ellos heredaron, me explico, mejor que la de Alemania, porque en Brasil no nos fue tan bien porque se pusieron a pelear por los premios. ¿Sí me explico? Entonces fue horrible, muchos grupos, y eso divide. En cambio, de acá, el profe es, a ver, el todo, me explico, el todo es mejor que la suma de las partes, el todo, el todo. No que este es bueno y este es mejor, no, el todo. Entonces ellos juegan, son 11, a ver, son 22 pies con un solo cerebro. ¿Me explico? Entonces hay momentos del partido que todos piensan igual, no siempre, cuidado, no se puede hacer eso. Científicamente no se puede, pero hay momentos del partido que todos piensan igual, o en atacar o en defender. Entonces, el tiempo muerto de Ecuador, ¿cuánto a Colombia lo metió? En tiempo muerto, 42 minutos. Ellos quisieron jugar solo 36 minutos, dicen. 36 minutos, bueno, no jugamos más. Ecuador tiene cosas de inmovilizar al adversario, porque nosotros no somos Argentina tampoco, ni Brasil, así que vamos viviendo, ¿no? Yo sé dónde estoy parado. No somos ni siquiera Uruguay. Ecuador es Ecuador, nosotros vamos al ecuatoriano, vamos de contraataque, por eso necesitamos arriba jugadores rápidos, más que veloces, porque esto no es correr por correr, sino saber correr en qué momento aplicar ritmo a la pelota y en qué momento, en qué fase del juego nosotros tenemos que poner a quinta velocidad para liquidar el partido. Y usted sabe que usted puede manejar al rival, hay momentos que usted maneja el partido pero no maneja al rival, porque el rival le entrega la pelota, tiene el espacio, pero el rival no lo puede controlar porque el rival está aguantando, te recupera la pelota, te contraataca y te hace el gol, chao. Tipo Gareca, sí. Y este técnico tiene eso, que a veces no puede controlar al rival, pero llega un momento y te mete el zarpazo, por eso necesita arriba jugadores, no es que la meta. Y los 9 no la están metiendo mucho. Dispárele. Abogado, es, digamos, de vista mundial lo que ha hecho Independiente del Valle y es un equipo modélico y que mucha gente lo toma como ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, el partido contra Chile, me parece que 11 de los jugadores que jugaron ese partido eran de Independiente del Valle o ex Independiente del Valle. ¿Qué influencia tiene Independiente del Valle y su proyecto en esta selección ecuatoriana de Qatar 2022? Yo creo que el mejor jugador, el héroe olvidado es Sornosa.
porque Sornosa a cualquier equipo le viene bien. Quizás no digo para abrir. El técnico Gustavo lo puso sobre la izquierda, algunos partidos fue bueno. Quizás cuando se dejó expulsar ante Chile, dice, no, o sea, algunos entrenadores ven eso como una traición, dice, no, ¿cómo vas a dejar con 10 al equipo cuando más se necesitaba de ti? Pero Independiente no es un equipo de fútbol, es una escuela que compite. Porque siempre cuando seamos jugadores decimos, ¿y ahora cómo se fue fulano? Sale alguien. Ahorita están por venderlo a Chávez y a Marco Angulo. Para mí que ya los tienen vendidos. Segovia, nadie le paraba bola. Cuando llegó allí lo pusieron de lateral, después lo pusieron de central, nadie le paraba bola. La gente dice que juega sin presión, o sea, en todas partes del mundo siempre hay justificación para a tu equipo no hacerlo quedar tan en vergüenza, ¿no? Porque ya van 2 títulos internacionales, aquí no ganan ni uno. Y tienen como 100 años todo el equipo. Y este tiene 10 años y es no hay grito más fuerte que el de los pueblos callados. Segovia, fantástico. Estaría en la selección Segovia, hay que ver si el técnico quiere. No quiere, perfecto. Lo tienen a Chávez, lo tiene a Marco Angulo, que son los jugadores, a ver, ¿cómo le voy a decir? Son las últimas joyas de la vieja corona, que Independiente no es un equipo viejo. Estrada estuvo por allí. Moisés, vean, lo de Moisés es oportuno, porque hay presidentes que por mantener a los futbolistas, muchos, no, yo lo puedo vender en tanto después, no. Acá saben que esos chicos están para otro lado, porque Michel Dele, que es el mentalizador de todo esto, tiene buenos scouting, tiene buenos rateros de talento, tiene buenos asesores. Y siempre se espera que el técnico que venga tenga el mismo corte. Ramírez no era el técnico Independiente, era ese de Real Sociedad, que en esa época fue el técnico de Real Sí, Sociedad. el director deportivo, que está ahora de vuelta. Ese era el técnico. Pero, bueno, está Ramírez, pero el mismo corte traiga. Entonces, en primer lugar, uno tiene que saber elegir al técnico. Este es el tipo de técnico, respeto. Pues Calvo no hizo mala campaña, lo que pasa es que quiso venir acá a desafiar a todos y terminó mal. Pero de ahí Ramírez, Paiva, son del mismo corte. Y ahora este profesor que era asistente, ayudante de Ramírez, son del mismo corte y Ramírez va a volver. El técnico a ti te instruye, es como el director de cine. El técnico te instruye, tú puedes tener mucho talento. Pero en el fútbol se necesita talento antes que nada. No es que Independiente es un cuadro mágico donde Harry Potter está dirigiendo. No, en primer lugar talento, porque usted puede ser el mejor técnico del mundo. Pero si el chico no tiene talento, el chico le puede decir, sí, se está hablando con una piedra. Necesita que el chico asimile todo y unido al talento. Vea, hay cosas que no se aprenden, lo que usted trae de cuna. Y hay cosas que todavía no aprendió. Hay cosas que todavía no aprendimos. Pero hay cosas que uno ya no aprende, pues. Eduardo Vizcayar, Colorado Macías, ¿qué le van a enseñar? No, dice, yo soy periodista de raza, dice, yo toda mi vida, Eduardo dice, yo estuve en el gráfico, mira, le dice a los hijos que está. Yo tengo algunos gráficos que salen todavía en la entrevista, esto. O sea, nacieron con el don, con el talento. Pero yo soy el técnico, yo les explico, es más fácil. Pero si usted no salió en el gráfico, Eduardo Vizcayar, Colorado Macías nunca trabajó ni con el doctor No se haga el Hidalgo. modesto, abogado, no se haga el modesto. Entonces, ¿cómo Somos todos alumnos suyos, abogado. ¿Cómo lo va a dirigir? Me explico, no puedo. ¿Con quién estoy hablando? Con nadie. Usted es el Napoleón maestro, Bonaparte. abogado. ¿Ah? Usted es el maestro. No, qué maestro, nunca he dado clase a nadie. Mire, Bonaparte decía, a mí me encanta tener generales con suerte, decía. Como yo no entendía al comienzo, después me di cuenta, ¿verdad? Eran generales que tenían suerte porque el rival se descuidaba, tenía una mala noche y barrían. Entonces, siempre que tenés generales con suerte, siempre que tenés jugadores con suerte, porque hay jugadores que tiran malas sombras, se dan cuenta que son buenos, pero no ganan nunca título con este. Sácalo, no lo convoques. No Abogado, lo convoques como van cosas. sé que se tiene que ir. Le voy a hacer mi última pregunta. Allá por, creo que final de 2019, antes del final, Independiente no había ganado nada todavía a nivel sudamericano. Alfaro no se sabía si iba a llegar a Ecuador.
y creo que Ecuador desde Rusia 2018 para acá es el seleccionado que más evoluciona. En el medio hay una semifinal de Mundial Sub-20. Jaime ya le preguntaba sobre Independiente del Valle. Le quiero preguntar a usted, no de la raíz, porque ya sabemos dónde está la raíz. El acierto de los dirigentes en traer a este entrenador, lo que se ha hecho distinto en el fútbol ecuatoriano, pero ¿usted se imaginaba, después de lo que fue el golpe de no estar en Rusia, a este presente del fútbol ecuatoriano que promete ser más brillante en el próximo Mundial todavía, si es que las cosas se siguen acomodando positivamente? El fútbol, a ver, cuando yo fui a Italia al Mundial del 90, ¿sabe lo que estaba en todos lados? Una computadora, no me acuerdo el nombre porque yo no soy muy amante de la tecnología. Una computadora que hacía, la computadora tal pronostica que Holanda va a ser campeona del mundo. La computadora, y esta no falla, esta no falla. La gente compraba esa computadora, esa marca de computadora, Sería compraba. una Olivetti, sería. Debe ser, no me acuerdo qué marca era, pero la gente compraba eso como la computadora, no puede fallar, dice. Es superior al cerebro humano, al cerebro artificial. Esos términos no existían para nosotros en ese momento, pero ese mundial fue el que más tecnología metieron. ¿Quién quedó campeón del mundo? Holanda, ¿en qué puesto quedó? La computadora falló. La computadora decía que era Holanda el campeón del mundo porque había sacado análisis de número y todo. El mundo, vea, usted Eduardo sabe porque este es un hombre de tremendo prestigio, historial, fantástico, un maestro de universidades en los Estados Unidos. Usted sabe que son camadas de jugadores. Usted puede ponerlo, vea, el mejor ejemplo es Crespo y Batistuta, fueron un fracaso los dos. Porque en el fútbol hay una cosa fundamental, hay algo que no se entrena, hay jugadores que no nacen, Palermo y Riquelme, no nacen para ser amigos, pero en la cancha químicamente son dos animales puros, me explico, pura sangre, así como esos caballos árabes. En la cancha se entienden de memoria, pero fuera de la cancha ni se saludan. Esta generación, yo no estoy llamando a la amistad de todos, yo no creo mucho en eso de la amistad. Yo conozco gente que en la selección, una vez le pregunté a Rivaldo, cuando quedaron campeones en el 2002 allá en Yokohama, le pregunté, la familia cometió un error ahí, esta familia brasileña. Dice, ¿qué familia? Dice, familia la que yo tengo en Río de Janeiro, estos son amigos. Entonces ahí yo me di cuenta. O sea, hay grupos humanos que se quieren sin necesidad de ser amigos. ¿Sí me explico? Porque lo hacen ganar dinero, título, prestigio, números. Este me salvó. Pero yo lo quiero por eso, pero no es mi amigo. No lo invito a la casa. Nunca lo voy a invitar a la casa a invitarle a un cumpleaños de una hija o un aniversario de tal cual cosa. Entonces, esta generación, estos muchachos en la cancha se entienden entre ellos. O sea, químicamente son compatibles. ¿Sí me expliqué? Igual no me respondió la última pregunta. ¿Se acuerda que se hablaba de Jordi Cruyff, no? Llegó al Faro y es como que todo cambió. Y no me dijo si se lo... Es una respuesta de sí o de no. ¿Se lo imaginaba todo esto, lo que sucedió después, la eliminatoria, aún con pandemia y todo? No, por eso Ahí le va. digo que es azaroso que nosotros tengamos esta generación, porque esta es una generación, esta es la generación, así como la generación de Alex con Iván Caviedes, así, la generación de Antonio en Alemania, esa es una generación nueva. Méndez con Antonio, Pedro Antonio, Antonio con Chucho Benítez, una generación. Esa generación así como en Colombia fue la de Pío Rama, Rincón, y como la generación que ustedes tuvieron, la de Maradona. Esa generación maravillosa del 86. Es una generación que nadie junta, sino que todos se juntan solitos. Y el técnico se da cuenta, pues un técnico vivo. Ahora hay técnicos que han dejado pasar generaciones terribles. Abogado, la verdad que espectacular conversar con usted como siempre. Nos deja cortos, Sí. abogado. Ya nos va a tener que pagar en el Mundial, así que prepárese. Si van allá hacemos programas, no pasa nada. Bueno, Lleve, la idea es lleve el ir, atún, pero abogado, ¿eh? ¿va a llevar atún o no va a llevar atún? Con tomate. Claro, no, yo me quedo hasta el 22, entonces 22 multiplique por 2,
44 o 50 atunes. Es que el atún de Ecuador, con todo respeto a todas las personas que están viendo esto y no son de acá, se lo juro, el atún de Ecuador es el mejor del mundo. El banano, el mejor del mundo. El petróleo, no, porque Venezuela no gana. Venezuela tiene más reservas que un país árabe. ¿Qué más? El banano, el Camarón, atún, abogado, el camarón, el cacao. camarón. Lo que pasa es que no como camarón. Ah, bueno. Y los periodistas, ahí está Jaime Marcía. Claro. Le voy a llevar un libro, abogado. Espero que no lo haya leído. Se lo voy a llevar para Qatar, en forma de agradecimiento a todo lo que nos ha dado en los años y a este ratito que nos ha dedicado. No, pues fue un placer para mí estar. Ustedes nunca me invitan a mí. Ustedes solamente invitan a la aristocracia aquí del No, Ecuador. no, no. El Usted es pueblo también tiene escurridizo, abogado. derecho. Usted es Usted se escurridizo. agranda, abogado. Usted se agranda, por eso Se no agranda, no acepta. nos quiere atender. No nos quiere atender. Yo lo que, Nos pero dedica poco tiempo, nos tiene ahí contra reloj, ahí con Usted cuentagota, ahí que se se hace el tiene que muerto para ver ir. quién no llora. Se hace el muerto para ver quién no llora. Exactamente. eso digo yo, así que no me estoy copiando. El señor García, Pero para vea, que vea que somos alumnos suyos, abogado, hemos aprendido de usted. no, yo no. El mejor estudiante, el mejor estudiante es el que aprende hasta el último día de su vida a morir con dignidad. Porque uno aprende hasta el último día. Es mejor ser estudiante, alumno viejo que maestro, Ujú. porque al maestro se le acaba la letra. ¿Qué le pasa al doctor Macías? Mírenlo. ¿Estoy Estoy viendo que escuchando? estoy ¿Estoy hablando hasta el aprendiendo? velocímetro. Por favor. ¿Estoy aprendiendo? ¿Qué Estoy va a aprender? aprendiendo. Estoy Sus aprendiendo. ¿Y maestros sabe son qué? otros. No, no, no. Lo que pasa es que usted no se acuerda porque usted va ahí y es humilde y perfil bajo y todo. Pero, y yo se lo he contado a Vizca, es más, lo puso en el libro. Porque era, fíjese, Japón, Paraguay, en Pretoria. Y usted me agarró y me sentó al lado suyo y me dijo, así es como se analiza un partido. Sacó su papelito, sacó eso, bajó la boina porque el de atrás le decía que él no lo dejaba ver y me empezó a explicar todo. Y nadie me enseñó a analizar fútbol como me enseñó usted. Bueno, después vino Vizca, pero eso ya en la universidad. Ve, ahí está. La ligué sin comerla ni beberla, abogado. Oiga, yo saqué un libro ahorita, ya el cuarto. Yo le voy a llevar es para regalarle. Es táctica, táctica. Los últimos momentos de jugadores ecuatorianos están todos estos chicos de la selección están allí. A ver, déjeme dónde está. Acá. Abogado, pura táctica, nada del herolero. Dice nada del herolero. Fútbol con héroes y villanos, se acabó. Fútbol Encima, con héroes y encima de villanos. todo le puso poesía al título, ¿eh? Qué bien. Sí, porque el fútbol se hace con héroes y villanos. Porque una vez me preguntó alguien, oye, pero tú no te llevas con fulano de tal. Y yo le digo, a ver un momento, hermano, le digo, un momento. Este programa yo no lo hago para los amigos, sino para el público. Dice, no entiendo. Fácil. Si yo me pongo a hablar solamente de mis amigos bien acá, la gente no me va a creer. Yo tengo que hablar bien de lo que veo, que interpreto lo que veo, porque este no es un programa de venganza ni pasional. Entonces, el fútbol se hace con héroes y villanos. Le dije. Y yo mismo me sorprendí esa frase, de no, algún día la voy a poner en un libro. Y estaba buscando títulos, y esa es fútbol con héroes y villanos. O no, el periodismo también se hace con héroes y villanos. Hay Es gente verdad. que nos odia y nos ve. Hay gente que nos ama y dice, también nos ve y dice, pero ya sé lo que está diciendo. Abogado, le agradecemos mucho. Sabemos que tiene muchas obligaciones porque usted es una persona hiperocupada, así que gracias por estos minutos que nos ha dedicado. Y lo Así es como esperamos, cobra. Así es como esperamos cobra. verlo en Qatar. Y así como va a comprar todo ese atún que se va a llevar en un container. Sí, no, yo llevo las maletas, yo no llevo ropa, llevo 2 mudas. De verdad, un saco negro, por eso siempre uso de negro, y estas camisas así. Llevo, ya sabes, Jaime también, Jaime es igual, no es mucho, muy elegante. Fabián Gallardo es que lleva una maleta de zapatos, otra de terno, yo, ¿qué pasa, man? Es que va a desfile de moda, que es Bugatti, modelo de Saint Laurent. No, yo llevo así, es que uno tiene que ir así, liviano de equipaje, como dice el maestro, el poeta Ujú, Macho. Siempre ujú. liviano de equipaje. Mi querido, nos vemos en Qatar y hacemos esto en Qatar, ¿ok? ¿Cómo Abogado, no? la despedida clásica, por favor. Bien, es un placer haber estado con el doctor Jaime Marcial, igual que el doctor Vizcayar, amigos muy queridos, periodismo de referencia en Estados Unidos y el mundo. Siempre los escucho ahí, nunca mandan saludos cuando hacen transmisión de la Liga Española, Champions y todo. Y simplemente les digo que ha sido un honor para mí. Es como que
en este momento coja a Dios así de las orejas y le dé un beso en la frente. Me ha bajado el ángel en este día. Hasta siempre, mi Ecuador del alma. Se le dio, don Vizca, compartir un espacio con el abogado Bonafont. Bueno, nos queda pendiente ese almuerzo, no creo. Alguna cena con el atún que traiga el abogado. Ojalá que se lo dejen entrar, se me cae el alma al piso. En fin. Don Vizca, ha sido un gusto como siempre. Bueno, esperemos que la gente lo haya disfrutado, Jaime, en este recorrido. Lo hacemos tratando de mezclar todo, emociones, historia, proyecciones, realidades, sin la bola de cristal. Por eso también, como mencionamos, haremos reseteo después de que termine la fase, o cuando termine la fase de grupos, y ahí veremos el mapa de la segunda parte. No queremos hacer toda la historia del Mundial, queremos que usted llegue con una idea de lo que puede pasar, o al menos con nuestra idea. Sí, con nuestra idea, porque al final es lo que uno cree, no la realidad ni lo que va a pasar. Y digo nuestra, la idea de todas las personas que nos han ayudado en estos episodios y que tanto valoramos, porque hay algunos que realmente han tenido que hacer un esfuerzo para, como el abogado, para meternos allí en su agitada agenda o en el fondo del día cuando están cansados. Pero bueno, lo hacemos con un gran cariño y con mucho placer de contar con la gente que nos respalda. Don Vizca, ha sido un gusto. Igualmente. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.